tiene esa preocupación qué va a hacer el padre con ellos a partir de su partida, ¿no? Y tiene estas tremendas palabras, ¿no? No quiere que los saquen del mundo, van a estar en el mundo, pero no pertenecen a él, no son de él, ¿no? Y esto, claro que es, en cierto sentido, una frase, motivo, eslogan de la vida para nosotros como creyentes. Le falta muchas veces el contenido, ¿no? ¿Qué es lo que significa en la práctica eso, ¿no? A lo largo de la historia se ha interpretado de muchas maneras lo que esto significa, ¿no? Probablemente lo que más ha caracterizado el movimiento evangélico, sobre todo yo creo que desde la renovación espiritual que vino posteriormente a la Reforma en el siglo XVII en adelante, ¿no? El movimiento puritano, pietista, ¿no? Intentó básicamente lo que podríamos llamar una huida santificada, por utilizar dos términos, uno negativo y otro positivo para calificarlo, ¿no? O sea, por un lado, es evidente que la mentalidad del conventículo, que surge tanto en el contexto de los países que el luteranismo había tomado su auge y su entrada fuerte, que era Escandinavia, Alemania, ¿no? Estos países, ellos son conscientes de que muchos de los que forman parte de la Iglesia luterana no son realmente nacidos de nuevo, creyentes verdaderamente en el sentido neotestamentario. Y entonces hay una preocupación por parte de muchos creyentes de cuál va a ser la pervivencia de la fe en ese contexto. Y crean dentro de la iglesia una ecclesia ecclesiam, una iglesia dentro de la iglesia. Y entonces funcionaban pues en salas que había dentro de la congregación, en otros horarios de las reuniones de los cultos, ¿no? Y conformaban ese tipo de experiencia. En el puritanismo es algo diferente, pero hay una conciencia muy clara por muchos predicadores en Inglaterra de que la Iglesia de Inglaterra rompe con Roma, ¿no? En el siglo XVI, pero que aunque la doctrina establecida por aquellos 31 artículos de la fe era la doctrina de la Reforma, sin embargo la práctica estaba lejos de ser lo que era en el continente. Generalmente había quedado no solamente todo el aspecto externo, ¿no? De la Iglesia Católica que uno reconoce cuando va a la Iglesia Anglicana, ¿no? Todo lo que son los atavíos, la liturgia, las formas, ¿no? que se conservan, sino que además de fondo había una gran confusión por parte de algunos de muchos de los ministros, puesto que había sido simplemente una escisión, un corte de la Iglesia de Inglaterra. El movimiento puritano, por lo tanto, originalmente el término lo que quiere decir no es buscar una limpieza o pureza más allá del cristianismo evangélico, sino experimentar lo que es verdaderamente la fe cristiana en el sentido evangélico del término, o sea, enfatizar el nuevo nacimiento, básicamente, y lo que significa una vida coherente, ¿no? con esa transformación. En ese sentido, ellos ponen la base de lo que luego, en el gran despertar del siglo siguiente, XVIII, ¿no? va a traer la experiencia a muchas personas que se habían alejado del ámbito de la Iglesia o que estaban dentro de ella y no habían tenido esa experiencia de renovación. El caso de Inglaterra, claro, es más conocido, puesto que fue un movimiento que, como algunos historiadores creen, probablemente salvó incluso a Gran Bretaña de la Revolución Francesa. O sea, fue una transformación social en todos los sentidos, ¿no? La que se produce a partir de la predicación, por un lado, de Wesley y también de Whitefield, desde Gales, ¿no? Ambos tienen su proyección en Estados Unidos, que era entonces colonias americanas de Gran Bretaña. Todavía no eran americanos en el sentido de que formaran una nación independiente, sino que era Nueva Inglaterra. Y los viajes de ellos, tanto de Wesley, de Whitefield, luego la predicación de Jonathan Edwards, producen lo que se llamó el gran despertar espiritual, ¿no? Y entonces ya encontramos en torno al siglo XVIII, un movimiento evangélico que enfatiza de una forma especial la diferencia de ser cristiano, que es el tema de lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que distingue al creyente del no creyente, ¿no? ¿En qué se reconoce que alguien tiene fe o no tiene fe? Claro, lo que ocurría en muchos países nominalmente protestantes, ¿no? que habían abrazado la reforma, es que se veía poca diferencia. Todavía hoy, cuando analizas incluso un país como Alemania, ¿no? o la parte sur, que es católica, y el norte protestante, sí, hay diferencias. Claro, culturalmente puedes encontrar bastantes elementos distintivos, pero sin embargo, te llama la atención que básicamente, cuando tú conoces un alemán, no es tan fácil distinguir si es luterano o católico de origen, ¿no? Realmente
en su estilo de vida, en mucho de lo que es su mentalidad cultural, como provocó el nacionalismo luego del siglo XIX, ¿no? Que lleva a la pesadilla del nazismo, ¿no? En el siglo XX, ¿no? Tras la República de Weimar, lo que era la identidad alemana era la identidad nacional, realmente, no era una identidad eclesial, no era la cuestión de si pertenecías, ¿no? A alguna de las dos tradiciones, la luterana o la católica, ¿no? Entonces, claro, este fue un movimiento que planteaba una pregunta verdaderamente consistente y lógica, ¿no? ¿Qué diferencia hace el cristianismo, ¿no? en la vida de las personas, ¿no? Y lo que ocurre, digamos, es que a partir el movimiento del gran despertar espiritual, que fue básicamente de proclamar el evangelio, ¿no? al mundo y de salvación para los perdidos, surge un interés por la santidad muy fuerte, ¿no? en el mundo evangélico, ¿no? Es el siglo XIX, el siglo en el cual se conforma lo que podríamos llamar la escuela, digamos, evangélica de santidad tradicional, con todas sus divisiones y peculiaridades, ¿no? En cierta forma, podríamos llamar que todavía el cristianismo evangélico clásico, ¿no? Yo recuerdo los años 80, la editorial CLIE de Terrassa publicaba unos libros que se llamaban clásicos evangélicos, ¿no? Que eran libros más o menos pirateados, de tipografía originalmente de Latinoamérica, pero que eran libros siempre del siglo XIX, principios del XX, y generalmente los clásicos le llamaban a esto, a los autores del siglo XIX, principios del siglo XX, son los clásicos evangélicos, ¿no? Claro, y efectivamente el mundo evangélico hoy yo creo que es mucho más deudor de ese cristianismo que de lo que hemos estado hablando anteriormente. O sea, en cierto sentido se conforma más por esos distintivos del movimiento de santidad que de ningún otro. Un buen libro que os recomiendo si queréis profundizar en todo esto es el libro que se llama, en español creo que le llaman en pos del Espíritu Santo. Es el libro de Packer que publica en los años 80 sobre el movimiento de santidad, ¿no? Y la obra del Espíritu Santo, que tiene Andamio publicado. Es una obra realmente tremenda que analiza a los principales autores, ¿no? de estas escuelas de santidad y hace un estudio bíblico muy profundo de los textos básicos del Nuevo Testamento sobre ello, ¿no? Y unas reflexiones también finales, ¿no? Sobre movimiento carismático, muchos fenómenos, digamos, contemporáneos y cómo los percibe ya con el señor, que fue un teólogo inglés, pero establecido en Canadá, ¿no? A partir de los años 80, Packer. En este libro, lo primero que te llama la atención, claro, es que el movimiento evangélico de santidad es un movimiento de separación, claramente. O sea, se trata de crear una división clara, ¿no? con el mundo y formar comunidades, ¿no? que aunque están en el mundo, no tienen gran relación con el mundo. Es lo que en lenguaje contemporáneo hemos llamado a veces la burbuja evangélica, ¿no? La burbuja evangélica es como una especie de subcultura que se conforma bastante rápidamente, pero sobre todo en el siglo XX, ¿no? En el cual uno tiene todos sus referentes, ¿no? O sea, si tú has nacido en el cinturón bíblico americano, por ejemplo, Texas, ponle ahí, ¿no? Has ido con tus padres a la iglesia, a la escuela dominical desde niño, has ido a una escuela que era evangélica, cuando iban incluso a la escuela, ahora ya ni siquiera van a la escuela, les enseñan en casa ya, o sea, no tienen ni que ir al colegio, escuchan la radio todo el tiempo, en los coches, evangélica de una emisora, que salga música evangélica, ¿no? Y predicadores evangélicos, vas al supermercado, ¿no? Y mientras estás comprando la comida, ¿no? Te escuchas en el fondo, ¿no? Las canciones de cualquiera de estas emisoras evangélicas o que haya de fondo, ¿no? Y luego tienen hasta los canales de televisión interminables, ¿no? Uno detrás de otro, ¿no? En el cual salen todo tipo de predicadores, referencias, ¿no? Como os podéis imaginar, claro, todo esto va creando auténticamente una subcultura, es una cultura dentro de la cultura, ¿no? Está la cultura americana, pero si vienes precisamente de ese contexto y de esa parte, el contacto que has tenido con el mundo es totalmente diferente, claro, a alguien que se ha criado en Nueva York, Chicago, San Francisco. O sea, no tiene nada que ver su cultura americana con la cultura que ha recibido alguien en ese contexto. Todas sus referencias son, por lo tanto, de este mundo cristiano, pero particularmente evangélico, ¿no? Lo que popularmente hoy en día se denomina el movimiento nacido de nuevo, renacidos, ¿no? Como les llaman en América, para distinguirlos de otro tipo de cristianos. Estados Unidos es una particularidad de él que casi todo el mundo afirma ser creyente, ¿no? O sea, en Estados Unidos hay muy poca gente que se declare atea o que lo tenga ahí. Puede ser de las iglesias más sorprendentes o extrañas que te imagines, ¿no? Pero tienes una cierta membresía de una iglesia o vinculación
pues, prácticamente cualquier persona, ¿no? Hay iglesias, yo qué sé, la unitaria universalista, una iglesia que surge del 19, del momento en que los puritanos tienen que escapar a Inglaterra y vienen muchos movimientos no trinitarios, ¿no?, a establecerse en América, ¿no? Y entre los padres fundadores, claro, había muchos unitarios, trascendentalistas, universalistas, ¿no?, que no tenían nada que ver con el sistema evangélico, ¿no?, pero que están en el origen de la nación americana, ¿no? Podría incluirse ahí pues Jefferson, Benjamin Franklin, grandes figuras de la cultura americana, ¿no? No tenían nada de puritanos, ¿no? Realmente eran personas que tenían una mente abierta y que libremente razonaban su teología, ¿no? Y ellos crean iglesias también históricas, ¿no?, desde el siglo XIX, y mantienen vínculos, personas con estas iglesias. Por poner un ejemplo, Paul Newman, el actor que ahora han hecho una serie sobre su vida y su matrimonio, ¿no? Él tenía vinculación con esta iglesia unitaria universalista. El mayor debate de esa iglesia es si Dios existe. O sea, básicamente lo que continuamente se trae en planteamiento, ¿no?, en el sermón o en la teología de ellos. Pero llevaba a sus hijos a la escuela dominical para que dudaran si Dios existe. O sea, digamos, esto es lo característico americano. En Europa, una persona que duda si Dios existe no va a la iglesia ni lleva a sus hijos a la escuela dominical para que le hagan preguntas si Dios existe. O sea, simplemente prescinde de su existencia, ¿no? Pero en la cultura americana, por ejemplo, tenemos esta particularidad, ¿no?, que todo el mundo tiene un cierto vínculo, ¿no?, eclesial de una forma u otra. Aparte de la movilidad, claro, que se da en el mundo evangélico entre una iglesia y otra, ¿no?, en la cual uno se ha criado en una, ¿no?, se ha casado y ha ido a otra iglesia, ¿no?, y ha recibido otra tradición, otras influencias distintas, ¿no? El movimiento evangélico, como lo conocemos en Estados Unidos, claro, es un resultado, por un lado, de la cultura evangélica del siglo XIX, en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra se produce un gran despertar de muchos temas, ¿no? En los estudios proféticos, ¿no?, todo el movimiento que se produce, ¿no?, a partir de Irving y tantos que hacen conferencias, ¿no?, para intentar descifrar, ¿no?, cómo interpretar el Apocalipsis a la luz de la realidad contemporánea, ¿no? Surgen movimientos, digamos, fuera de las iglesias históricas, asambleas de hermanos, ¿no? Muchos movimientos que nacen en el siglo XIX con el intento de aunar creyentes, ¿no?, de diferentes tradiciones en lo que era una mayor pureza o simpleza del evangelio, ¿no?, el buscar, digamos, un modelo más neotestamentario. Todo lo que nos ha caracterizado de alguna forma históricamente como evangélicos, ¿no? El buscar, por un lado, la sencillez de ese puro, simple evangelio, ¿no?, como uno lo entiende en la escritura. En América le llaman el old-fashioned gospel, el evangelio anticuado de todos los tiempos, o algo así, ¿no? Es la expresión que utiliza, ¿no? Y que sirve para distinguir lo que podríamos decir una fe elemental, básica, ¿no?, que una persona puede tener, que hace que en esa cultura la mayor parte de la gente, si le haces una pregunta ¿qué es un cristiano?, ¿no?, sería bastante aproximada su respuesta a lo que es en el Nuevo Testamento comparativamente con Europa. Tú le preguntas en Europa a alguien que es un cristiano y te dirá, pues una buena persona, ¿no? O alguien que intenta hacer lo mejor posible, ¿no? En Estados Unidos casi probablemente te dirán que tiene que ver con que Jesús ha muerto con sus pecados. O sea, tiene mucho más que ver con la relación con lo que entendemos en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, que lo que en nuestro contexto, en este viejo continente tan lamentablemente no se sabe siquiera, ¿no? No se conoce en qué consiste realmente ese cristianismo, ¿no? Los grandes predicadores del 19, ¿no?, por un lado recobran el sentido evangelístico, al mismo tiempo que estos maestros de santidad, ¿no?, intentan, como el viejo proyecto puritano, de perfeccionar la iglesia, ¿no?, de intentar purificarla, llevarla más a la pureza del Nuevo Testamento. Entonces conviven ambas corrientes, yo creo que en cierto sentido hasta el día de hoy. Si tendríamos que buscar características del cristianismo evangélico, tendríamos que decir que una de ellas sin duda es el nuevo nacimiento, como dice la famosa definición de un historiador inglés, ¿no?, que se llama David Bivington. Él es probablemente el historiador universitario que más libros ha hecho sobre los evangélicos. Y a él la pregunta básica, claro, y más difícil de contestar es ¿qué es un evangélico?, ¿no? Entonces, claro, que ha pensado mucho sobre ello, y uno de los elementos distintivos que él ve es sin duda la experiencia del nuevo nacimiento. O sea, más allá incluso de la autoridad de la escritura o de otros temas doctrinales, él ve que lo que distingue a un evangélico es un cierto testimonio, ¿no?, de una historia, de un cambio en su vida, de una transformación, ¿no? Y esto viene claramente pues, de todos estos avivamientos, despertares, ¿no?, en los cuales mucha gente llega a la fe
por medio de los grandes predicadores, ¿no? En América también tienen su dimensión, Finney, Moody, ¿no? Pero había habido ya en Inglaterra, claro, una gran cantidad de predicación evangélica que en hombres como Spurgeon en Londres, ¿no? Y otros muchos, logró que la Inglaterra victoriana tuviera una cierta influencia evangélica. Claro, el cristianismo victoriano, en cierto sentido, podemos decir que es y no es, ¿no? Hay mucho de lo que significa la moralina, digamos, que suele a veces atribuirse al puritanismo, ¿no? Cuando alguien se dice que, o de algo se dice que es puritano, ¿no? Generalmente es en un sentido negativo, ¿no? Quiere decir que es una persona con mucha moralina, ¿no? Que siempre está haciendo juicios, ¿no? De carácter, de condena moral de las personas, ¿no? Claro, esto parte, por un lado, de esa preocupación por la pureza, ¿no? Que había en su origen, pero no era el sentido originalmente del término. Claro, puritano no quería decir el buscar una reforma moral, todo lo contrario, ¿no? Todos estos predicadores enfatizaban mucho que la fe no era una reforma moral, la fe era una transformación, una conversión sobrenatural, ¿no? Por la obra del Espíritu de Dios, ¿no? Que cambia la vida de una persona, no era una mejora progresiva del individuo. Sin embargo, claro, conviven esos dos aspectos, ¿no? La preocupación por la santidad, que se ve desde fuera como un aspecto, digamos, moral, ¿no? Y lo que es la experiencia del nuevo nacimiento del pecador, tal y como es, ¿no? Como se encuentra en el momento en que conoce el Evangelio. La llegada de este evangelismo masivo, ¿no? Que tuvo un gran impacto, ¿no? Yo creo que prácticamente hasta el siglo XX, ¿no? Podemos decir, las grandes campañas de Billy Graham, por ejemplo, son de los años 50, ¿no? Es cuando más personas llegan a la iglesia, por lo menos en estos países, ¿no? Inglaterra, Estados Unidos. Si hablas con gente que todavía vive, gracias a Dios, hablas con ellos, muchos te dirán, yo fui convertido en una cruzada el doctor Graham en el año 50, ¿no? En Los Ángeles o en cualquier sitio de Nueva York donde estuviera, ¿no? Fue una época de conversiones masivas, ¿no? en grandes partes del mundo, ¿no? No solamente en el norte de América, sino en Latinoamérica o Inglaterra misma, ¿no? Donde las campañas de él incluso tuvieron mucho impacto, ¿no? Social, ¿no? Lo podéis ver incluso en la serie de Crown, esta serie sobre la corona británica, ¿no? Hay un episodio muy interesante, ¿no? En que viene Billy Graham, ¿no? Y tiene una fascinación la reina ya fallecida Isabel II, ¿no? Por él, ¿no? Está como realmente intrigada por este hombre, ¿no? Y le invita y atiende a su predicación, ¿no? Y ves cómo la miran siempre, ¿no? Con esta extrañeza, ¿no? Este americano que viene aquí a decir, ¿no? Pero ella reconoce algo en su mensaje distinto a lo que oye en su contexto anglicano, ¿no? Y tiene un enorme impacto, ¿no? En muchas personas, ¿no? Este tipo de predicación masiva. Le llamaban cruzadas, había siempre este lenguaje un poco militarista, ¿no? Todo eran campañas, pero no en el sentido que ahora puedo hacer una campaña de publicidad, una campaña de promoción, eran campañas militares, entendidas como con ese lenguaje, ¿no? El Ejército de Salvación, claro, era el organismo que más había tomado en el 19 este lenguaje militarista, ¿no? Todos tenían uniforme, eran grados militares, ¿no? Y son estas instituciones que surgen en aquella época, ¿no? Con la popularidad que tenía todo esto, ¿no? Es una época, pues eso, las guerras de Crimea, todos estos conflictos napoleónicos, ¿no? Que hay, ¿no? En el cual hay mucha conciencia militar, ¿no? Y entonces tiene mucha popularidad. Está la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que es una masacre total de toda la juventud que había en aquel momento, ¿no? En Europa, pues realmente la guerra no se veía tan mal como se ve a partir de entonces, ¿no? A partir de entonces se ve el lado oscuro, ¿no? De todo ese aspecto militar y de la guerra, y empieza a entrar no en descrédito, pero sí ya no se ve como algo tan idealizado, ¿no? Lo que era la guerra. La visión, por lo tanto, de la guerra espiritual, del conflicto que hay, y la conciencia que siempre ha tenido, ¿no? el cristianismo protestante de la realidad del diablo, y que también el catolicismo tenía hasta la Edad Media muy claramente y se mantenía, ¿no? Pero que se veían esos términos, ¿no? de lucha, de conflicto espiritual, ¿no? En el cual el Señor estaba por medio de su arma, la palabra, ¿no? Y el espíritu, ¿no? Haciendo esa guerra en nuestro mundo. Y esa guerra era no solamente en nuestra sociedad, sino que era en nuestra propia vida. Entonces, la búsqueda de la santidad se va conformando ya a partir del siglo XIX claramente en ciertos tabús, reglas, normas que conforman lo que significa ser evangélico, ¿no?
que son, como podéis imaginar, en muchos casos son el no fumar, el no beber alcohol, el no bailar, no participar de ciertos entretenimientos dudosos, ¿no? Que son como los rasgos identitarios realmente. Hay otros que son, digamos, variables de un país a otro. Por ejemplo, en Holanda, donde yo estudié teología, se fumaba y se bebía alcohol, ¿no? Pero el tabú, por ejemplo, era hacer algo en domingo, ¿no? O a determinadas otras cosas. O sea, cambia a veces de un país a otro lo que es el rasgo distintivo del verdadero cristiano, pero generalmente se distinguía siempre por una serie de reglas bastante definidas. El comienzo del pentecostalismo, claro, a principios del siglo XX, es muy fuerte con este sentido de santidad. Nace, en cierto sentido, el pentecostalismo del movimiento de santidad, claro. O sea, cuando uno analiza, como hace Packer, ¿no? La obra de muchos autores del siglo XIX, ¿no? Simpson, Meyer, Torrey, todos estos predicadores populares, todos tienen como pasos para la plenitud del espíritu, ¿no? O sea, cómo llegar a experimentar una cierta llenura de la obra del Espíritu Santo que transforme toda tu vida de una forma dramática, radical, de un momento a otro, el bautismo del Espíritu, ¿no? El bautismo del Espíritu era una doctrina que venía de los puritanos, claro, no es un invento del pentecostalismo. La doctrina del bautismo del Espíritu se relacionaba desde el puritanismo con una experiencia de seguridad y salvación. O sea, lo que muchos creyentes decían, bueno, una cosa es ser cristiano, ¿no? Y otra cosa es la seguridad que tú tienes, ¿no? De la salvación, ¿no? Entonces, había en el cristianismo evangélico un gran elemento de lucha interna, ¿no? Muchas veces en muchas personas, ¿no? Que convivían con ese conflicto continuo, ¿no? De si realmente estaban en la gracia o no estaban, no de una forma como el catolicismo, que se soluciona de una vía sacramental, ¿no? Tú recibes el sacramento y ya estás en ese momento con gracia, hasta que vuelves a pecar y otra vez tienes un problema. Pero realmente la forma en la que el mundo evangélico se veía era en términos de Romanos 8, el testimonio del espíritu que habla tu espíritu, ¿no? De que eres hijo de Dios, ¿no? Entonces había un testimonio interno, ¿no? Que en el siglo XVIII, y todo esto lleva pues casi a los cuáqueros, por ejemplo, la idea de una voz interna de Dios que te está diciendo y te guía aparte de la palabra, ¿no? Había una apertura siempre, ¿no? Digamos, en el cristianismo protestante a este aspecto místico que también se ha dado en el catolicismo, ¿no? De experiencias personales, íntimas, ¿no? Difíciles de explicar, pero que te mostraban la dirección, la guía del espíritu. Pero, claro, cuando hombres como Martin Lloyd-Jones, por ejemplo, en el siglo XX, para muchos probablemente el último puritano que hubo, ¿no? En la época de la posguerra, ya de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Él, por ejemplo, lo entendía en términos de seguridad y salvación. O sea, él mismo decía haber tenido una experiencia de bautismo del Espíritu posterior a su conversión, pero quería decir una experiencia dramática en la que él había vivido la seguridad de que era un hijo de Dios, ¿no? Claro, esto a partir de la experiencia pentecostal se hace mucho más obvio por una serie de señales, de evidencias milagrosas que te muestran realmente que has tenido esa experiencia y que no tienen que ver tanto con la seguridad de salvación, sino con esa experiencia de plenitud, ¿no? Del espíritu, de ser lleno de ello. Pero que se conformaban finalmente una serie de reglas, ¿no? O sea, si tú te conformabas a las reglas, ¿no? De vestido, de las prácticas, ¿no? Del tabaco, el alcohol, el baile, pues estabas, digamos, en el contexto de lo que era realmente un buen evangélico. Estoy leyendo estos días para escribir algo sobre la muerte de Jerry Lee Lewis, ¿no? Jerry Lee Lewis es el último de los pioneros del rock and roll, ¿no? Que ha fallecido ahora hace escasamente este mes, ¿no? Pero él provenía de Asambleas de Dios, que fue la iglesia de más crecimiento, ¿no? Dentro del mundo pentecostal y casi digamos del mundo evangélico en Estados Unidos. El crecimiento de Asambleas de Dios fue espectacular, ¿no? O sea, desde los años 20, entre medio de las dos guerras, prácticamente está en todo el país y en misiones en todo el mundo, ¿no? Y en las Asambleas de Dios vienen prácticamente todos los pioneros del rock. O sea, Elvis era de origen bautista, pero le llevaba a su madre a las reuniones de avivamiento, pentecostal, ¿no? Y lo mismo ocurría con todos ellos, ¿no? Johnny Cash, Carl Perkins, ¿no? Jerry Lee Lewis, todos son hijos, digamos, de la iglesia. Y el conflicto de ellos, claro, es fácil de imaginar, es el conflicto con las reglas, con las normas, ¿no? Llegan a la adolescencia y, claro, lo que les interesaba no era simplemente estar en la iglesia, ¿no? Lo que querían era lo que todos los americanos hacen un viernes por la noche, ¿no? O poder salir, beber alcohol, bailar, ¿no? Lo que era el estilo de ocio de la mayor parte de la gente. Entonces conviven en este conflicto, ¿no? Entre los dos mundos. La biografía, que es apasionante, se llama Fuego Eterno, la biografía de Jerry Lee Lewis, ¿no? Y está escrita por un escritor que no es especializado en temas de música, pero es
es apasionante la historia como cuenta en el detalle, ¿no? Y cuenta como la experiencia de muchos cristianos de vivir como en dos mundos, ¿no? O sea, él por un lado estaba convencido siempre que la verdad estaba en la iglesia, estaba en lo que él había conocido. La verdad era Cristo, pero por otro lado se veía tan débil, incapaz, impotente, que él es que no estaba hecho para poder vivir esa vida, ¿no? Y entonces vivía siempre en ese tormento continuo, ¿no? De saber lo que era el camino, pero no vivir el estado, por un lado, más lamentable que podemos tener, ¿no? Porque no estás a gusto en el mundo, ¿no? Pero tampoco realmente finalmente encajas en la vida de la iglesia, ¿no? Y él es el primo de Jimmy Swaggart, que era el famoso telepredicador que en los 80 provocó uno de los grandes escándalos de televangelistas, ¿no? Que eran escándalos sexuales, ¿no? En los cuales la sociedad americana se hizo consciente, claro, de las muchas contradicciones que había siempre en este contexto evangélico, ¿no? En el estilo de vida de muchos de los más famosos predicadores, ¿no? Pero tienen más en común de lo que parece, ¿no? Tanto Jerry Lewis como Jimmy Swaggart fueron a la escuela bíblica, iban a ser pastores, ¿no? Y bueno, a uno le echaron por tocar un himno a ritmo de Boogie Boogie, ¿no? Que era Jerry Lewis, ¿no? La famosa anécdota que supuestamente es la razón, aunque cuando lees la biografía se escapaba de la escuela bíblica para salir por la noche, ir a bares, o sea, tenía más cosas que tocar al piano, a Boogie Boogie, ese himno. Pero su primo, claro, que era muy unido a él, los dos que se crían juntos, ¿no? Realmente llega a ser en poco tiempo uno de los más famosos predicadores con la llegada a la televisión, ¿no? Que tienen todos ellos, ¿no? A partir ya de los años 50 que comienza la televisión, pasan de la radio a la televisión muchos de estos predicadores, ¿no? Ellos tenían generalmente carpas, era como veis en historias como la del fuego y la palabra, ¿no? Que iban por carpas itinerantes, ¿no? Llevaban todas sus orquestas, coros, todo un espectáculo, casi parecía un circo, ¿no? O sea, que iba itinerante de un lugar a otro, ¿no? Allí unían con todas las iglesias en una actividad conjunta, ¿no? Y hacían unas campañas que llamaban de avivamiento, siempre era el término que se utilizaba en Estados Unidos para todas estas reuniones evangélicas, ¿no? Eran reuniones de avivamiento. Y el avivamiento era tal día y a tal hora, ¿no? Era en el momento en que estaba. Claro, algo totalmente distinto a lo que históricamente llamábamos avivamiento. Avivamiento era una obra soberana de Dios, que de una forma inexplicable en cierto momento se producía, ¿no? Pero aquí, digamos, se pasa del avivamiento al avivamentalismo, diríamos, ¿no? O sea, es como otra visión distinta, otra teología, digamos, incluso del avivamiento. Ya no es tanto la obra soberana de Dios, sino cómo conseguirlo, de qué forma logras el avivamiento, sea por vigilias de oración, sea por campañas, por ministros ungidos que tienen una determinada poder, así logras el avivamiento, ¿no? Y entonces esa mentalidad, claro, marca mucho el movimiento evangélico, la idea aquí de que puedes hacer algo, ¿no? Realmente para lograr la obra de Dios y conseguir lo que quieres, ¿no? de él, ¿no? Y entonces estos predicadores, claro, intentaban alcanzar cada vez más gente, ¿no? Llega la radio, que ya existía, tenían ahí siempre una presencia muy grande, ¿no? En emisoras evangélicas, ¿no? Y con una gran presencia. Pero la televisión a partir de los 50 se convierte en el imán, ¿no? Que atrae a la mayor parte de ellos, ¿no? Si veis la película de los Oscars de este año, la que ha hecho Jessica Chastain, que hace de la esposa de Jimmy Baker, ¿no? Se llama Los ojos de Tammy Faye. En esta película se ve un poco la evolución, ¿no? De cómo estos predicadores llegan a la televisión y se ve como todavía en blanco y negro, en los 50 estaba Pat Robertson, uno de los primeros, ¿no? En el canal de lo que era CBN, muy unido a un predicador bautista que va a tener luego mucha presencia política, ¿no? Jerry Falwell. De hecho, la película trata de la época en que Jerry Falwell empieza a decir que eso de la política no es del mundo ni del diablo, sino que hay que estar allí en la política, ¿no? Entonces empiezas a ver cómo se va cada vez más todo ese mundo evangélico dedicado a la salvación de las almas, empieza a tener un peso social, ¿no? En cómo una agenda política, ¿no? De llegar al poder, ¿no? Y a transformar por medio de su peso en personas que estaban en el gobierno, ¿no? En cambios sociales, ¿no? Se hacen muy políticos, muchos de ellos, como ves ahí en la historia, ¿no? Robertson, Falwell, pasan todos en los años 80, la época de Reagan, ¿no? Prácticamente a convertirse en lo que se llamó la mayoría moral, ¿no? En Estados Unidos. La mayoría moral, ya el nombre nos lo indica, ¿no? Es así como se veía el movimiento evangélico. Era básicamente un movimiento moralista, ¿no? Que a partir de la oposición al aborto, o sea,
Claro, lo curioso del tema del aborto, que tan importante es en el mundo evangélico, ¿no? Y ahora también cuando se habla de política, ¿no? Claro, es que cuando surgen las leyes de aborto, ¿no? En Inglaterra, en los años 60 y en otros muchos países europeos, pero en Estados Unidos, 73, ¿no? La ley que ahora se ha tratado en el Tribunal Supremo. Estas leyes, claro, fueron fuertemente opuestas por católicos, ¿no? O sea, la Iglesia Católica hizo declaraciones, movimientos de respuesta, pero te llama la atención que todos estos grandes predicadores, sea, pongo ejemplos ingleses, por ejemplo, ¿no? Stott, Lloyd Jones, todos los que, digamos, eran puntos de referencia, no dicen ni mu cuando sale la ley del aborto. Lo consideran, si no un mal menor, por lo menos algo que el mundo hace y que realmente no tiene que ver con nosotros, ¿no? O sea, no había habido una implicación en ello, ¿no? Entonces, en los años 80 es todo lo contrario, claro, los evangélicos adquieren tal peso y de responsabilidad por el tema del aborto, ¿no? Que empiezan ya no solo a unirse con católicos en la oposición a la práctica del aborto libre, sino que ocupan cada vez más un papel central, ¿no? Y muy representativo. Hasta el punto que, como sabéis, en los últimos años prácticamente es la agenda número 1 política evangélica, ¿no? Lo que el partido dice del aborto, eso es lo que indica tu voto, ¿no? O no de ese partido, ¿no? Y entonces tienes todos estos líderes populistas, ¿no? Que si das la tecla correcta, ¿no? Dices no al aborto, ya sabes qué voto tienes, el evangélico, ¿no? Entonces, hay una mentalidad de campaña, ¿no? En el mundo evangélico, cuando sale de su iglesia y entra al mundo, ¿no? En torno a temas, ¿no? Y esto yo creo que viene de nuestra mente de cruzadas, ¿no? Igual que hacíamos cruzadas, ¿no? Con un propósito, también hacemos cruzadas sociales, ¿no? Morales. Claro, la más conocida históricamente, hay un libro muy bueno que ha salido este año pasado también, que es sobre la ley seca, ¿no? Un tocho bastante extenso, pero que te explica cómo llegó esa famosa ley a Estados Unidos prohibiendo el alcohol, ¿no? Todo, la venta, el consumo, cualquier cosa, ¿no? Y entonces esta ley surge de un movimiento en las iglesias, ¿no? Particularmente evangélico, ¿no? De mujeres conscientes del peligro del alcoholismo, de cómo estaba afectando a las familias y todo esto, y comienzan pues toda una liga, ¿no? En torno a ello, ¿no? Claro, había ligas católicas, ¿no? La Liga de la Decencia famosa, que estaba detrás de la censura en Hollywood y que perseguía muchas cuestiones de inmoralidad, pero esta es una liga evangélica con una campaña, una cruzada concreta, ¿no? Que era la prohibición del uso del alcohol. Los prohibicionistas empiezan a recibir apoyo de políticos, ¿no? Por el cual, digamos, ven simpatías, ahí, ¿no? Y bueno, si veis, por ejemplo, una serie de HBO reciente, la de Boardwalk Empire, ves como en esa época de la ley seca, ¿no? Gente bastante cínica, ¿no? O políticos que de luego no tenían nada de cristianos, ¿no? Les conviene en cierto momento apoyar la cuestión esta del prohibicionismo. ¿Por qué? Bueno, como se ve en esa serie, que es más o menos el nacimiento de Atlantic City, ¿no? De este emporio de casinos, ¿no? Que hay en Estados Unidos, ¿no? Porque van a montar toda la estructura de lo que va a ser la mafia prácticamente a continuación. O sea, por el prohibicionismo les beneficia a ellos porque clandestinamente van a crear ellos su propio circuito prohibido de tráfico y consumo del alcohol. Y ves así, claro, que todas las grandes organizaciones criminales, ¿no? Que se producen, que solemos llamar la mafia, ¿no? Con ese nombre italiano, prácticamente nacen en la ley seca. Claro, ellos son los únicos que logran, digamos, no solamente producir alcohol artesanalmente, que lo hacían en muchos sitios, ¿no? Y que estaba muy perseguido, sino traer traer en barcos, como se ve en esa serie, ¿no? El alcohol a América y darle entrada y prácticamente tener comprado todos, ¿no? Es todo el sistema policial, judicial, para poder tener sus bares clandestinos, ¿no? Que le llamaban speakeasies, ¿no? Donde podías consumir el alcohol clandestinamente, ¿no? Entonces, claro, esta mentalidad de campaña evangélica sigue siendo uno de los problemas a la hora de tender puentes, ¿no? Por un lado, se identifica siempre al cristianismo evangélico con ciertas causas concretas, ¿no? Ha sido durante mucho tiempo, en estos últimos años, el aborto, pero ahora previve todavía el tema. Por ejemplo, si vais a Argentina, es increíble lo que ha ocurrido a partir del conflicto sobre el aborto, es que ha habido una reacción
fortísima, ¿no? Contra las iglesias evangélicas, ¿no? Por su oposición al aborto y todo este tema, y ha habido ataques a los edificios de las iglesias, pintadas, todo tipo de oposición, y prácticamente es lo que distingue en este caso a muchos argentinos el ser evangélico, ¿no? El estar en contra del aborto. Pero esa lucha que todavía pervive, claro, en países donde no existía la legalidad del aborto, que es el caso latinoamericano, donde todavía está en conflicto ese tema, ha ido pasándose, si os fijáis, en los últimos años al tema de lo que ahora denominan por un organismo surgido en los años 70, que se denomina LGTB, pero que era, digamos, los movimientos de liberación homosexual, ¿no? Que se han concentrado casi todos los ataques contra ellos, ¿no? Y ahora reciben una etiqueta que viene del mundo católico, ¿no? En uno de los estudios que se hizo en el Vaticano sobre la familia y los problemas que estaba trayendo la revolución sexual, ¿no? Uno de los estudiosos ingenió este término que ha tenido tanto éxito, ¿no? Que es la ideología de género, ¿no? La ideología de género es un término de origen católico, ¿no? Pero que se ha extendido tanto, lo veis en todas las redes, vídeos, ¿no? Prácticamente todo el mundo cree saber lo que es la ideología de género, pero es muy difícil de definir. Es como muchas cosas que hay hoy en día que cuando preguntas qué son, ¿no? Ves la dificultad que tienen de incluir en ello, ¿no? Porque son términos que son cajón desastre. O sea, entonces, en la ideología de género te puedes encontrar desde el feminismo en cualquiera de sus variantes, a encontrarte la homosexualidad, el fenómeno trans, cualquier tipo de desviación sexual o de promoción, todo se incluye dentro de un mismo paquete bajo la etiqueta de género, ¿no? Claro, cuando lo analizas ves mucho que de género no tiene mucho algunas de estas cosas, ¿no? Está claro que el tema trans sí que tiene que ver con el género, ¿no? Pero otras cosas no saben muy bien qué es el género, pero funcionan como etiquetas, sibolez, diríamos en lenguaje bíblico, como en la época de los jueces, ¿no? Se reconoce a uno, ¿no? Entonces, cuando ves en una red social a alguien que te dice, no, este es globalista, este está por la ideología de género, y empiezas a darle una serie de etiquetas, ya sabes perfectamente de lo que están hablando, ¿no? Porque has dicho el sibolet, ¿no? Las claves de lo que reconoce a la tribu, ¿no? Al grupo. Entonces, enseguida, el grupo dice, no, este es de los nuestros, o este está en contra, ¿no? Hay que ponerle bajo sospecha, ¿no? Y entonces se produce ese fenómeno, ¿no? Realmente curioso, ¿no? Por el cual es una jerga particular, ¿no? Tú tienes las claves, ¿no? Y con las claves manejándolas, sabes cómo comunicarte dentro de este grupo e identificarlo. Que el desarrollo informático, claro, lo ha hecho con su algoritmo, ¿no? Tienes ya el algoritmo y si estás en esta clave, claro, te están bombardeando todo el tiempo con mensajes del mismo sitio. Claro, nunca sales si ya estábamos reducidos en ese círculo, el propio Internet se asegurará de que constantemente no salgas de ese círculo, ¿no? Sino que te esté constantemente machacando con mensajes de esa misma línea, ¿no? Esto se ha analizado mucho incluso en la política secular, ¿no? En fenómenos como el ocurrido en Gran Bretaña con el Brexit, con la llegada del antiguo primer ministro, ¿no? Cómo hubo campañas informáticas, ¿no? Girando todo en torno al dominio de los algoritmos, ¿no? De cómo lograr crear, digamos, un sector en la población con una serie de mensajes continuos, ¿no? Que aunque se intentó contrarrestar, no ha tenido todavía mucho éxito, ¿no? En la BBC, por ejemplo, obligaron, me acuerdo yo que estuve por allí viajando en esa temporada visitando iglesias, y era obligación en la BBC que la mitad del tiempo era a favor del Brexit y la mitad en contra, ¿no? Y tenían cada programa que tener siempre uno de cada lado para mantener el equilibrio. Y hicieron un esfuerzo de ese estilo, pero a la larga, como visteis en el resultado, ¿no? Estaba claro que había una mayoría condicionada por la salida, ¿no? de la Unión Europea, ¿no? Y acabaron así saliendo. El mundo evangélico, claro, ha ido evolucionando, como hemos visto así, en este paso rápido por la historia, de una forma tremenda desde lo que era la burbuja original en la que se encontraba, a tener una proyección o expansión, pero que si os fijáis, sigue siendo escaramuzas, ¿no? O sea, salimos, digamos, cuando hay una campaña original que hacer, ¿no? Sea a salvar almas, ¿no? O sea, a enfrentarse a esta guerra, ¿no? Vamos a hacer ¿cómo le llaman ahora? ¿No? Estas cosas que supuestamente espontáneas, que se reúne mucha gente para hacer, o pues, ponerse a la trata, ¿no? Entonces sale un mensaje, un flash, no sé, tiene un nombre el que le llaman, ¿no? Y se reúnen todos en un sitio para hacer una demostración contra la trata, ¿no? Entonces siempre tenemos esta mente, ¿no? De la salida de escarabuza del arbusto, ¿no? En el cual estamos escondidos, ¿no? Y el momento, ahí aparece de repente de golpe toda la gente y la gente se queda
y esto es donde ha salido, ¿no? La gente estupefacta un poco, ¿no? Que no sabe ni de tu existencia, ¿no? Y de repente empiezas a llenar como todo un espacio, pero no está de una forma continua, ¿no? Es como en momentos concretos, ¿no? Que aparece de repente. Mira, aquí están estos, ¿no? Y entonces eso ha marcado gran parte de la actitud evangélica, ¿no? Por otro lado, en segundo lugar, no sería justo, después de todo lo que he dicho, no decir que ha habido una gran tendencia de acomodación o de asimilación. Claro, hubo muchos cristianos, obviamente, sobre todo las iglesias históricas, claro, que, como se suele decir, ¿no? Se casaron con el espíritu de la época, ¿no? Y quien se casa con el espíritu de la época queda viudo en la siguiente. O sea, realmente iban pasando de una corriente a otra, ¿no? Y donde ponían la barrera se iba desplazando a medida que iba pasando el tiempo y cambiando la sociedad, ¿no? Y claro, así encontramos, digamos, un cristianismo acomodaticio que pervive hasta el día de hoy. Claro, hay personas que realmente el ir contracorriente no va con ellas, ¿no? De alguna forma, esto es algo que les resulta ajeno, extraño, y lo suelen calificar de extremista o fanático, ¿no? O sea, generalmente cuando te dicen que eres un extremista o un fanático, quiere decir que no vas con la corriente mayoritaria, y eso para ellos es un problema, porque para ellos es fundamental, ¿no? Para ser aceptado socialmente, ¿no? El poder compartir, en cierto sentido, lo que hoy llamaríamos el discurso de los valores. Claro, los cristianos ahora han rescatado también ese término y ahora tienes los valores como ellos lo entienden, ¿no? Pero claro, antes de entender los cristianos los valores como ellos lo entendían, era el mundo el que entendía los valores para crear una ética global, ¿no? Todo el viejo proyecto de Hans Kuhn, ¿no? Un teólogo que tuvo grandes problemas con la Iglesia Católica, ¿no? Por el tema del papado, ¿no? Y su tesis sobre la justificación, pero que se fue interesando por las religiones del mundo, ¿no? Y fue un pionero, digamos, en todo este tema de diálogos con otras religiones, ¿no? Bueno, había otros que lo habían hecho antes que él, ¿no? Pero él desarrolló como una obra académica muy amplia, ¿no? De investigación y de estudio de cada religión y cómo acercarse a ella, ¿no? Yo lo escuché estudiando en Holanda, en la universidad. Me acuerdo que contaba, y era mayor, ¿no? Pero contaba una experiencia que había tenido en el Cairo, ¿no? Había ido a un encuentro de diálogo con musulmanes, ¿no? Y le habían dicho, mira, aquí las reglas son un poco peculiares. O sea, aquí los cristianos estamos aquí en esta reunión, pero van a hablar ellos, ¿no? Ellos son los musulmanes, el Islam es el que nos va a mostrar su punto de vista, ¿no? Pero nosotros vamos a hacer un ejercicio de humildad. Vamos a hacer algo que no es habitual, pero que es necesario en este diálogo, que es escuchar, ¿no? Entonces vamos a escuchar. Y claro, él lo contaba como con orgullo, ¿no? O sea, que había hecho una reunión de diálogo en la que unos escuchaban y otros hablaban, ¿no? Y un profesor, me acuerdo que se levantó de estos mayores y le dijo, pero usted habla en serio, ¿no? O sea, ¿qué diálogo es este que habla solamente uno y escucha al otro? ¿No? O sea, ¿dónde está el diálogo aquí, no? Pero él no veía el conflicto, o sea, estaba tan inmerso ya, digamos, en esta mentalidad de adaptación, de asimilación, que claro, para llegar al Islam había encontrado esa clave, ¿no? Que si tú te callabas, tenías muy buena relación con el Islam, claro, o sea, era la clave de poder mantenerlo, ¿no? Y creía incluso que esto era la forma de poder acercarse al mundo musulmán, ¿no? Claro, énfasis acomodaticio, claro, llega a puntos ridículos como este, ¿no? En el cual prácticamente te tienes que tragar, ¿no? Todo lo que se convierte el discurso que ahora llaman único, ¿no? El pensamiento único, y lo que hay, no puedes tener su propio punto de vista, ¿no? Y se convierte en la intolerancia de la tolerancia, ¿no? O sea, hay tolerancia para cualquier punto de vista, ¿no? Excepto para el tuyo, ¿no? Y entonces tienes que asumir simplemente, ¿no? Que hay determinados opiniones o ideas que no encajan, tienen que dejarlas fuera del discurso público, en todo caso privadamente, si alguien la mantiene, pero que eso no puede estar en el discurso general. Esto, claro, como vemos en estos últimos años, claro, ha llegado ya a un grado preocupante, ¿no? En cuanto a la libertad de expresión, ¿no? En cuanto cada vez más, ¿no? Esa llamada cultura de la cancelación, pues va quitando de en medio todo lo que resulta molesto, incómodo, personajes que les parezcan que de alguna forma no encajan, ¿no? Se van simplemente dejando a un lado y cada vez más es un diálogo de sordos, ¿no? Entonces, el pensamiento acomodaticio lo que hace es silenciar, básicamente, ¿no? Aquello que le incomoda. Es un poco el cumplimiento de la profecía, digamos, de 1984, de George Orwell, ¿no? Por el cual finalmente ese Ministerio de la Verdad, ¿no? Que habría bajo ese gran hermano, simplemente no permitiría otro mensaje, ¿no? Que el que se considera por la mayoría como el consenso, como aceptable, ¿no? Entonces, esa acción acomodaticia, claro, va marcada por un relativismo moral muy claro, ¿no? O sea, vemos cómo
lo que fue, digamos, una cultura marcada por los noes, los tabús, los mandamientos, ¿no? Ha sido, con el tiempo, digamos, sustituida por prácticamente una cuestión privada, ¿no? O sea, la lógica que hay siempre es, hay cuestiones sobre las que no puedes hablar porque estas son cuestiones personales, son cuestiones íntimas. Yo, como algunos sabéis, me crié de niño en la Iglesia Evangélica Española, ¿no? Que es una iglesia tradicional histórica y que se acomodó a los tiempos de una forma excepcional. O sea, realmente acabó asimilando todo y viví todo ese proceso, yo recuerdo, en toda la infancia y adolescencia. O sea, cómo se iba tragando absolutamente todo, ¿no? O sea, y cada vez que había algo que incomodaba, esto es una cosa personal, íntima. Tú no puedes decir nada sobre este tema porque esto es algo que cada uno individualmente en su conciencia. Y claro, el terreno este de la conciencia iba cada vez más acumulándose, aumentando y prácticamente casi todo era cuestión de conciencia, ¿no? Porque ahí ya no había nada que decir que pudiera ser apto para la plataforma pública, ¿no? Y entonces, claro, se convierte en un relativismo como norma, ¿no? Realmente nada, todo es cuestión en todo caso de opiniones, en si se deja escucharlas, ¿no? Y finalmente la palabra misma y la autoridad de la Biblia, que en definitiva había distinguido a la Reforma, pues queda eclipsada, ¿no? Por la propia interpretación, ¿no? Personal de esa palabra. Entonces, según tú la interpretas y particularmente tienes tu derecho, ¿no? a verlo de otra manera. Temas que son conflictivos con la escritura, pues claro, empiezan a primar cada vez posturas relativas sobre ello. Bueno, eso en su contexto, en ese momento, en ese lugar, de esa manera, pues sí, se puede entender que se dijera esto, ¿no? Pero hoy en día no es válido. Luego pasan a otra postura intermedia que la encuentras ahora mucho, que es la postura de, bueno, no es eso exactamente lo que decía el texto, ¿no? Entonces hay una tendencia ahora revisionista, ¿no? A reinterpretar todo, ¿no? Entonces se hacen ya unos manejos retorciendo los textos, ¿no? Para intentar que el texto diga lo que evidentemente dice, ¿no? Que son algunos casos notorios, ¿no? O sea, la forma que se trata temas como la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? En la escritura, ¿no? No, este es un caso de prostitución sagrada en el templo que se daba en cierto contexto pagano, ¿no? En que personas de inclinación heterosexual, pero se pasaban por vicio a una inclinación homosexual y practicaban esto, ¿no? Y claro, acabas ya con una cuestión tan absolutamente retorcida y complicada que, claro, nadie que lee el texto llega a esa conclusión de una forma obvia, solamente bajo la erudición, iluminación de estos supuestos expertos, ¿no? Es que entenderías tú en esa clave el texto, ¿no? Normalmente no lo comprendes así, ¿no? Y ha sido también la tendencia, incluso en estos últimos años, de vindicar la Biblia como que realmente no es lo que los fundamentalistas han dicho. El fundamentalismo, claro, se convierte en uno de los temas calificativos clave, ¿no? Fundamentalismo es un movimiento que originalmente nace del movimiento evangélico en Estados Unidos, claro, a principios del siglo pasado, ¿no? A ver, hay un millonario, un hombre de mucha fortuna, que ve lo que está pasando en muchas iglesias, ¿no? Que están dejando los fundamentos de la fe. Y entonces él promueve una publicación de una serie de libros en volúmenes que se van publicando a lo largo de los años, ¿no? Que se llaman Los Fundamentos. Y le encarga a reconocidos teólogos y maestros, tanto de Estados Unidos como de algunos de fuera, que escribieran sobre una doctrina fundamental de la fe. Entonces, el fundamentalismo original no tiene mucho de qué avergonzarse. Simplemente es una reafirmación pues, del nacimiento virginal de Cristo, de la autoridad de la Biblia. O sea, es simplemente una vindicación de las doctrinas claves del cristianismo, ¿no? Pero claro, ese fundamentalismo histórico que llamamos es sucedido tiempo después, ¿no? En la posguerra, por otro fundamentalismo que es en lo que se llama a veces el neofundamentalismo o el nuevo fundamentalismo, que es ya una visión muy distinta, ¿no? Primero es marcadamente, nuevamente, muy pietista, apartado, separado del mundo. En segundo lugar, se caracteriza también por en su obsesión profética, ¿no? Por una interpretación escatológica, ¿no? Y de toda la Biblia que denominamos con el sistema dispensacionalista, ¿no? En el cual se convierten sus distintivos, ¿no? En la marca de ello, ¿no? Hasta el punto, claro, incluso aquí en Madrid, he visto en algunos campamentos que tienen de estas iglesias, ¿no? Llevan etiquetas campamento bíblico, fundamental, dispensacional, pretribulacionista. Y te lo pone todo en la camiseta, ¿no? En el teaser, ¿no? En el Nicky, ¿no? Entonces, ya la definición está tan absolutamente marcada, ¿no? Que claro, se dividen entre ellos, ¿no? Viene un maestro, ¿no? Es que la tribulación va antes, va después, ¿no? Entonces viene todo el conflicto y generalmente marcan diferencias entre uno y otro.
es todo un mundo, ¿no? Todo esto, ¿no? Pero se caracterizan también mucho por su legalismo, solemos decir generalmente, ¿no? Estas normas son llevadas ya a sus últimas consecuencias, ¿no? Realmente ser distinguido por esas pautas. Y ese nuevo fundamentalismo, claro, tiene mucho éxito, ¿no? En el mundo evangélico, porque la gente también tiene necesidad de orientación, de dirección, ¿no? O sea, cuando tú tienes dudas o problemas y vas a un pastor, quieres que te conteste, no que te haga pensar o te haga preguntas o te duda. Yo quiero saber lo que hay que hacer, ¿no? Entonces la gente lo que atiende generalmente es una enseñanza que diga no solamente el qué, sino el cómo, ¿no? De qué forma lo haces incluso, ¿no? Entonces, esto es alguna necesidad humana, ¿no? Claramente que explica, yo creo, mucho de por qué hay este tipo de iglesias siguen no solamente perviviendo, sino que mucha gente las necesita. O sea, ese tipo de iglesia en que realmente hay una dirección clara de lo que tienes que hacer o cómo tienes que vivir, ¿no? Claro, la opción finalmente que os dejo ahora antes de las preguntas, yo creo que no es ninguna de las dos. Como en tantas cosas tenemos que reconocer que hay una tercera vía, que lo que caracteriza al cristianismo bíblico realmente no es ni la huida santificada, ¿no? Ni esta acomodación, asimilación, ¿no? Es realmente aquello a lo que el Señor mismo apunta, ¿no? En su oración sumo sacerdotal, ¿no? En Juan 17, ¿no? Primero, es a que los mantengas unidos, dice el Señor Jesús, ¿no? En la verdad, ¿no? Entonces, hay una verdad en mayúsculas que no es relativa, como dice ese pensamiento acomodaticio. Y esa verdad es eterna, es la verdad que salva, es la verdad en la cual encontramos la liberación, ¿no? Entonces, esa verdad no la podemos sacrificar, ¿no? No se puede echar al bebé con el agua del baño. O sea, eso realmente es lo que nos caracteriza. Entonces, claro, la cuestión es si esa es la verdad en mayúsculas o es tu verdad en minúsculas, claro. Si es tu verdad en minúsculas, que es lo que tú crees que la Biblia dice en determinado punto, claro, entonces ahí tienes el problema, ¿no? Porque hay tantas verdades, claro, como maestros haya o como personas te digan. Pero se trata de la verdad que es Cristo Jesús, ¿no? Cuando Él declara en ese mismo evangelio, yo soy el camino, la verdad, ¿no? Y la vida, ¿no? Está diciendo que Él mismo es esa verdad encarnada. Por lo tanto, el Señor Jesucristo cuando apunta, ¿no? A ese camino y a esa verdad, apunta a sí mismo, está dirigiéndose a Él, ¿no? Y cuando dice la verdad os hará libres, en Juan capítulo 8, ¿no? Lo que te está diciendo es que lo que te libera no es una verdad abstracta que tú puedes conocer, un concepto al cual puedes llegar, ¿no? Sino es la verdad que es Cristo. Cristo es el que te libera, no un concepto de verdad o de idea de lo que hay, ¿no? Entonces, esa verdad que es Cristo es liberadora frente a un lado el legalismo religioso que ves en el judaísmo, que no hay duda que por mucho que queramos vindicar la figura de los fariseos, ¿no? En los últimos años, la nueva perspectiva paulina ha hecho grandes esfuerzos, ¿no? En intentar ver con mejor luces a los fariseos, ¿no? Diciendo que no eran tan legalistas, que ellos también creían de la gracia, que el tema era simplemente que no veían el papel de los gentiles, ¿no? En relación con los judíos, ¿no? Y claro, aparte de cargarse la doctrina de la justificación por la fe, como la entendíamos en la Reforma, ¿no? Realmente lo han convertido todo en una cuestión en la cual parece finalmente que lo que Jesús es un maestro más iluminador, ¿no? De lo que era otros, ¿no? Entonces él es el que trae finalmente una visión más amplia, más generosa del judaísmo, pero no pasa de ser eso realmente para ellos, ¿no? No ven el sentido en cual es una verdad liberadora, ¿no? Para todos aquellos que vivían el judaísmo como un yugo, ¿no? Que les esclavizaba y oprimía, ¿no? Pero al mismo tiempo, claro, el Señor Jesús muestra, ¿no? la realidad de que esa luz pone en evidencia lo que hay en las tinieblas, ¿no? Lo que está escondido en la oscuridad, ¿no? Y entonces, claro, el Señor Jesús, cuando le traen a la mujer adúltera, ¿no? Que la van a apedrear, ¿no? Les muestra el pecado a cada uno, ¿no? Como el legalismo en su hipocresía pretende estar libre de culpa, pero también le dice a la mujer, vete y no pecas más. Entonces, claro, si te quedas solamente con una de las afirmaciones, claro, no haces justicia a lo que el Señor Jesús dice, ¿no? O sea, la tendencia a separar a Jesús de sus palabras, ¿no? Vemos que es el gran problema muchas veces de entender lo que es para mí la visión cristiana en el mundo. O sea, entender o creer a Cristo Jesús, afirmar, confesarlo con el lenguaje de Bonhoeffer, ¿no? De la iglesia confesante, en un mundo pagano, ¿no? En el cual todavía vemos que lo que pervive es la idolatría, ¿no? En vez de la verdad de Dios en Cristo Jesús, ¿no? Significa inevitablemente tomarse en serio sus palabras.
Claro, por eso para muchos, como fue para mi maestro Stott, la autoridad de la Biblia está unida a la autoridad de Cristo. O sea, si tú separas la autoridad de la Biblia de la autoridad de Cristo, te encuentras con el problema de la teología moderna. La teología moderna quiere a Cristo, pero no quiere sus palabras, ¿no? Entonces, claro, todo lo que son expresiones, declaraciones del Evangelio que son molestas, incómodas, que no sabes lo que hay, las separan de esa visión idealizada del Jesús que tú quieres creer, ¿no? Pero claro, el Jesús, que es lo que dice en el Evangelio mismo, ¿no? De Juan, ¿no? Si tomáis mi testimonio, si realmente creéis en mí, tendréis que creer lo que yo digo, claro. O sea, las palabras de él son inseparables de la autoridad que tiene él, ¿no? Y entonces el cristianismo evangélico finalmente tiene que volver a ese principio, ¿no? Por el cual la Biblia forma parte realmente de esa confesión de Cristo Jesús fundamental, por la cual entendemos el camino que Cristo Jesús nos muestra, ¿no? Y la verdad que es Él, ¿no? A la luz de la Biblia y en relación con la Biblia, ¿no? Entonces ese camino no ha de prescindir de la palabra. Si lo que entendemos como la visión del cristianismo en el mundo es la encarnación en nosotros de esa palabra, más allá de Cristo Jesús, claro, el problema es lo que ha sido muchas veces el testimonio evangélico en estos últimos años, ¿no? Mira lo que es la iglesia evangélica, ¿no? Tenemos programas de televisión, tenemos una presencia que nunca hemos tenido en este país, ¿no? Pero generalmente los mensajes, ¿cuáles son? ¿Quiénes somos los evangélicos, no? Mira cómo realmente este es un lugar en el cual puedes estar a gusto, ¿no? De aceptación, donde se vive de otra manera, ¿no? O sea, apuntamos todo el foco hacia nosotros mismos, ¿no? Y claro, esto es una desviación claramente de lo que es el centro del Evangelio, que es Cristo Jesús, ¿no? Entonces, en la medida en que Cristo ha sido quitado del centro y lo que se convierte somos nosotros, ¿no? En la encarnación de ese mensaje y en lo que hacemos, ¿no? Claro, volvemos al problema de lo que hemos estado hablando, ¿no? La gente lo que ve son tus contradicciones, ¿no? Tus debilidades, y la gente no la engañas, o sea, ve más allá de tus palabras, ve la realidad de lo que tú dices y que tú no eres tan distinto a como tú te crees, ¿no? Y entonces, nuevamente yo creo que dirigimos a la gente a una decepción, ¿no? De lo que hay. Pues yo creo que el estar en el mundo sin ser del mundo, ¿no? Es estar unido a Dios en Cristo Jesús. Ahora bien, esa es una unión vital, experimental, claro. Si entendemos simplemente como una fe, como una confesión, un credo de lo que nosotros afirmamos, ¿no? Claro, es nuevamente una fe en el sentido intelectual, ¿no? Muy parecido a lo que encuentras en la religión normalmente, ¿no? Que puede repetir cada domingo mañana el credo, ¿no? Y decir amén, ¿no? A las afirmaciones fundamentales de la fe. Pero eso nunca ha hecho cristiano a nadie. O sea, el decir amén a las declaraciones fundamentales de la fe no es lo que te hace cristiano, ¿no? Entonces, el cristianismo evangélico precisamente ha sido fuerte en ese aspecto experimental, en entender que era una unión con Cristo Jesús, que yo creo que al fin y al cabo esa es la doctrina fundamental del Nuevo Testamento, ¿no? La comunión con Dios, ¿no? A través de Cristo. Y lo que caracterizaba incluso a los reformadores en su nivel más profundo, ¿no? El hecho de cómo experimentamos la realidad de Dios en Cristo Jesús, ¿no? Y esa unión vital y experimental, podemos decir como conclusión de esta introducción también, que ha sido nuestro punto fuerte, se convierte paradójicamente, como siempre en la vida, en nuestra mayor debilidad. Muchas veces, si os fijáis, las cosas en las cuales tenemos realmente nuestros puntos fuertes se convierte en nuestro mayor problema, ¿no? A medida que pasan los años, aquello que realmente te distingue y que es característico es el talón de Aquiles con el cual una y otra vez no tropiezas, ¿no? Y en el mundo evangélico, claro, se convirtió esta experiencia en algo tan personal, tan subjetivo, tan intransferible, ¿no? Que lo que era tan singular nuestro, ¿no? Que era el énfasis en que el cristiano es la persona que realmente experimenta la fe, se ha convertido en algo tan individualista, ¿no? Que finalmente, claro, tenemos el mundo evangélico lleno de francotiradores, ¿no? Gente que hace la batalla por su lado, que está en una iglesia, está en otra, no está en ninguna, o sea, que te escribe hasta en internet el nombre de los evangélicos y no está en ninguna iglesia, o sea, cosas inconcebibles desde cualquier otro punto de vista religioso, que tú lo dices, bueno, esta persona o es de esa iglesia o no lo es, pero en el mundo evangélico tenemos esa visión tan amplia, ¿no? Por el cual entendemos que la fe es mucho más que ser miembro de iglesia, claro. Y tanto, o sea, tanto que no es ser miembro de iglesia como que no son de ninguna, o sea, y pueden tirarse toda la vida sin tener ninguna relación con cristianos y sin embargo son cristianos evangélicos, ¿no? Claro, cuando vas al testimonio de Juan en las cartas, finalmente vemos el final del Nuevo Testamento. Claro, hay una contradicción entre confesar que Cristo es el Señor, el Hijo de Dios, es la palabra encarnada, ¿no? Y despreciar a tus hermanos.
sea, ¿esto cómo se come, no? O sea, si tú realmente estás con Dios en Cristo Jesús y rechazas, ¿no?, a esa familia de la fe, ¿qué fe es esa? O sea, ¿en qué consiste, no? Y el apóstol Juan es muy radical, claro. Cuando uno lee la primera carta de Juan, dice, esto no hay forma de poder asimilarlo, ¿no? Quien realmente conoce y ama a Dios, ¿no?, y ama a Cristo Jesús, ¿no?, tendrá que amar a sus hermanos igualmente, ¿no? O sea, no tiene sentido, ¿no?, el rechazo a la iglesia, a la comunidad cristiana, por mucho que sean tus malas experiencias, contradicciones, ¿no?, las debilidades, con una fe auténtica. En ese sentido, creo que tendremos que recobrar también que el testimonio de esa verdad en Cristo implica también una realidad comunitaria. Y esto es lo que a definitiva a mucha gente le llama la atención, ¿no? Leí una entrevista, a mí que me interesa la música pop, ¿no?, con Brian Eno, que era uno de estos músicos históricos del rock progresivo, ¿no?, que ha estado interesado mucho en la música experimental, de vanguardia contemporánea, las revistas inglesas que suelen entrar más en la vida de las personas, sus creencias, más que solamente en la música, ¿no?, contaba una historia de que había conocido un evangélico, ¿no?, y había visto cómo era una comunidad evangélica, ¿no? Y entonces comentaba en la entrevista que había encontrado una diferencia, ¿no?, y lo que le parecía algo atractivo, ¿no? O sea, una forma de vivir la fe muy distinta a lo que entendía él que era ser evangélico, ¿no? Este es el caso de personas que descubren, ¿no?, en la comunidad esa vida real de Dios en Cristo Jesús, ¿no? Realmente, cuando eso se encarna, se vive de una vida en una forma comunitaria y real, tiene un poder que no tiene solamente la palabra sola, ¿no?, la declaración. Es el gran problema de Internet, ¿no? Claro, en Internet uno puede tener todas las discusiones que quiera, ¿no? Pero finalmente, ¿para qué sirven? O sea, si no sabes ni la persona con la que estás hablando, o sea, si ni siquiera ves su cara, si no tienes ningún tipo de relación con esa persona. Mientras que lo que el cristianismo siempre ha sido no solamente poderoso, sino eficaz, ¿no?, es en transmitir, ¿no?, vivamente, encarnadamente, la realidad de lo que somos, ¿no?, en ese contexto también comunitario como iglesia, ¿no? Entonces yo creo que haríamos bien no solamente en volver a la palabra de Dios, ¿no?, a la confesión y proclamación de Cristo, ¿no?, sino a su encarnación comunitaria, ¿no?, a buscar vivirlo esto en lo que es la iglesia. Pues tenemos un tiempo de preguntas y de coloquio. Bueno, tenéis el micro, si queréis hacer alguna pregunta, levantáis la mano y os paso el micrófono. Bueno, yo en primer lugar darte muchísimas gracias por la exposición y creo que has hecho un recorrido muy interesante para saber quiénes somos, para saber dónde estamos. El curso se llama Tendiendo Puentes y cuando se diseñó el cartel de la publicidad era como dos orillas. En una orilla está la iglesia y en la otra orilla está el mundo al que queremos llegar. Entonces yo creo que has hecho muy bien explicándonos un poco de las dos orillas, pero sobre todo la orilla en la que estamos nosotros como evangélicos. Y yo creo que es importante y que es muy necesario hacer una reflexión sobre esto que tú has tratado hoy. ¿Dónde estamos? Y también para saber dónde estamos, de dónde venimos. Y este recorrido tú empezabas con el pietismo, también el movimiento puritano, uno en Alemania, otro más en Inglaterra. Y decías al final que donde está nuestra fuerza muchas veces está nuestra debilidad. Y yo pensando en este movimiento del cual han surgido o hemos surgido los evangélicos, ¿verdad?, que es un movimiento de renovación, de volver al mensaje sencillo de la Biblia, porque había habido, digamos, en la etapa anterior, si me permite remontarme un poco, era el escolasticismo protestante, un periodo de frío dogmatismo, de credos, de confesiones religiosas y demás. Y entonces se pasó a buscar un cristianismo más íntimo, más personal, más auténtico, que tuviera sentido para mí. Y eso a mí me parece maravilloso y creo que ha tenido consecuencias muy importantes. Es decir, creo que el pietismo y todo lo que viene después representa un movimiento cristiano que tiene un gran corazón. Lo importante no es, desde esta perspectiva pietista, si me equivoco me corriges, el cristianismo no es tanto una forma de pensar, no es un credo teológico, sino es una forma de vivir.
Y claro, esto es muy bonito y trajo mucho entusiasmo, vino luego un movimiento misionero, todo esto que tú has contado tan estupendamente bien. Pero claro, a mí me hacía pensar qué es lo que pasa cuando uno lee ese evangelio de manera sencilla y el evangelio que lee es distinto del evangelio que lee el vecino de al lado. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno se siente más santo de lo que son los otros, que también se llaman cristianos, pero son menos santos que yo? Entonces, este movimiento de renovación que tenía mucho corazón y que la cabeza la dejó en un lugar secundario, yo creo que tuvo grandes ventajas, pero no sé si un gran inconveniente también, que es dejar el cerebro en casa. Y yo creo que hoy, no sé qué te parece, no sé si es una pregunta o una intervención, si debiéramos recuperar o no perder el corazón, pero recuperar un poquito la cabeza y pensar también en el fundamento de nuestra fe y, y también incluso ser un poco escépticos en relación a nuestra propia historia, a nuestra propia fe. No sé qué te parece, ahí lo dejo. Realmente de acuerdo. Stott le impresionó mucho un libro de los 50, que no era de un evangélico, Harry Blamires, que se escribe Blamires, ¿no? Nunca se tradujo el libro, Hacia una mente cristiana. Era un libro que transformó su vida, porque él venía de ese movimiento, Stott, como todos los evangélicos de aquella época de posguerra, de santidad, de compromiso misionero. Pero el tema intelectual de la mente cristiana no lo acaba de captar, ¿no? Y cuando leyó ese libro en los años 50 le impresionó mucho, ¿no? Y fue la base de un libro que sí que se tradujo, ¿no? Que es el libro de la mente cristiana que hizo el propio Stott, ¿no? En el cual se dio cuenta que había ahí, como decía en la conclusión, un desequilibrio, ¿no? Entre lo que era el énfasis experimental, ¿no? Que evidentemente suscribía y que todos aceptamos, ¿no? Por el cual el cristianismo es más que un asentimiento a un credo, a una fe, es una experiencia, ¿no? de fe, ¿no? Pero sí, claro, este énfasis en lo experimental, ¿no? Te llevó finalmente a olvidar el contenido mismo, el sentido de lo que tiene intelectualmente la fe cristiana, ¿no? Luego se desarrolla mucho en términos de cosmovisión, ¿no? En los años 80, ¿no? Hay un famoso libro también de Walters, un canadiense, que tuvo mucha influencia, en el cual entendía que, al fin y al cabo, más que la teología, desde la filosofía que venía él reformada, por ejemplo, decía, claro, al fin y al cabo, ¿qué es lo que te presenta la Biblia? Un cuadro, por un lado, de creación, de caída, ¿no? Y de redención. Y en el fondo, cualquier tema lo puedes tratar en base a esos tres momentos. Si te quedas en uno de ellos, claro, tienes una visión distorsionada. Si tienes una visión de la mujer desde la caída y no desde la creación y la redención, pues estás centrado en un solo aspecto. Si tienes una visión de cualquiera de las cuestiones, como hace Jesús con el tema del divorcio, por ejemplo, ¿no? Cómo era desde el principio, ¿no? Parte desde la creación, ¿no? Y se ve el efecto de la caída por causa del corazón del hombre. Moisés permitió la escala del divorcio, ¿no? Y lo lleva a otra perspectiva de redención, ¿no? Entonces, en términos de la cosmovisión cristiana, para muchos que eran estudiantes universitarios y que tenían inquietudes intelectuales, fue muy iluminador, ¿no? Hubo un énfasis, ¿no? También en el pensamiento de Francis Schaeffer, ¿no? De la idea de reflexionar sobre los temas, ¿no? Y del pensamiento, que tuvo mucho impacto, ¿no? Lo que ocurre es que luego, a nivel popular, todos estos autores se reducen muchas veces a lo que en el mundo americano podríamos llamar una especie de apologética evidencialista, ¿no? Por el cual tú tienes razones, argumentos con el que responder a cualquier cosa, ¿no? Y se trata como el famoso libro de Josh McDowell, ¿no? Tantas razones que demandan un veredicto, ¿no? Entonces se trata simplemente de tener la maestría de poder dominar esos argumentos y presentarlos, y a partir de ahí el veredicto. Y ha habido como un desequilibrio, ¿no? Últimamente hay incluso por un lado hay una vindicación de la tradición de la teología natural y de Tomás de Aquino por algunos evangélicos, ¿no? Que ya empezó hace años con algunos autores de apologética que tenían esa orientación, pero también ahora mismo hay como una vindicación también de lo que sería una apologética más agustiniana, ¿no? Entendida desde el corazón, ¿no? Agustín tiene esa famosa frase, ¿no? Que somos lo que amamos, ¿no? Decía Agustín, ¿no? Entonces, claro, la apologética muchas veces tiene ese problema, ¿no? Que intenta dar una razón de fe desde
las razones que, como dice Pascal, no son las que el corazón conoce, ¿no? Y hace que siempre no solamente sea frío, ¿no? Y aséptico, sino que no entienda la realidad del corazón humano, ¿no? Del problema de lo que hay, ¿no? Así que yo creo que de cualquier forma tenemos que encaminarnos, ¿no? A intentar conciliar, ¿no? La mente y nuestra razón con la realidad de nuestro corazón, de nuestra fe, ¿no? Tenía un librito también Clemens que lo tradujeron así, tenía 2 títulos originalmente. En inglés, que era sobre las primeras cartas de Juan, ¿no? Sobre la primera en concreto, ¿no? De Juan, ¿no? Que antes de caer en desgracia, ¿no? Porque nosotros tenemos también nuestra cultura de cancelación, ¿no? Y a muchos de los autores, ¿no? A medida que tenían escándalos morales, los barremos del catálogo, ¿no? Y ya ni siquiera se pueden encontrar sus libros, ¿no? Pero realmente ves que hay varios que han hecho esfuerzos, ¿no? En intentar conciliar ese aspecto que yo creo que es lo que debemos hacer en este curso. No sé si hay preguntas por internet o acá, antes de llegar a una conclusión. Bueno, como no hay preguntas, yo aprovecho y te lanzo alguna más. Yo creo que no solamente al hablar de apologética dar razones a los de fuera, sí, sino que necesitamos urgentemente darnos razones a nosotros mismos de por qué creemos lo que creemos. Por lo menos es mi caso, que tengo que meditar un poco sobre esto. Pero bueno, has hablado también mucho de la importancia de la unidad y de la vivencia de la fe como algo comunitario, frente a ese individualismo al que yo creo que de alguna forma nos aboca un pietismo exagerado. ¿Cómo crees que podemos recuperar estas 2 cosas? Por un lado, la unidad y por otro lado, la vivencia de una fe más amplia, una fe comunitaria. Yo creo que es el desafío que tenemos, ¿no? Yo estuve durante muchos años en un diálogo con católicos, ¿no? Que tenía la Alianza Evangélica Mundial. En la comisión de teología que yo estaba tuve acceso por Samuel Escobar y otros, ¿no? A unos diálogos que había empezado Stott con el Vaticano mismo, ¿no? O sea, ha habido a veces diálogos de evangélicos con católicos en América, por ejemplo, a nivel de base, ¿no? De personas que se reunían con otras, ¿no? Pero en esta iniciativa lo que se quería era tratar el tema doctrinalmente, ¿no? O sea, teológicamente, qué es lo que creemos y simplemente la forma en que esto lo planteaba y que luego se siguió en la comisión era que se ponía por escrito, en esto estamos de acuerdo, estamos en desacuerdo, y no se hacía, digamos, una declaración de compromiso, sino simplemente se ponía en el papel lo que pensábamos. Esta práctica había sido útil en algunos diálogos, hubo el diálogo adventista también, ¿no? En el cual siempre había cuestiones sobre cuánto era de evangélicos, ¿no? Y se reunieron también teólogos evangélicos con adventistas y pusieron lo que veían todavía problemático del adventismo, ¿no? Desde el punto de vista evangélico, etcétera, ¿no? Y pueden ser esclarecedores, ¿no? Pero una cosa que venía muy continuamente es esto que apuntas en el diálogo con católicos, ¿no? Que parece como que no tuviéramos una teología de la Iglesia. O sea, realmente lo que ellos veían es que la Iglesia pasaba como a tal segundo plano, ¿no? Que realmente no comprendían siquiera lo que era nuestro carácter como movimiento, ¿no? Una de las preguntas continuas que teníamos siempre en las consultas, ¿no? Que hacíamos en diferentes países del mundo, una vez al año nos reuníamos, ¿no? Era, bueno, ¿los evangélicos quiénes son realmente? Porque claro, seguían perplejos, ¿no? O sea, por un lado, algunos de ellos estaban en diálogos con metodistas, con la Alianza Reformada Mundial, con anglicanos, ¿no? Y entendían lo que eran estas iglesias. Tenían unas confesiones de fe, una historia, etcétera. Pero los evangélicos, ¿quiénes son los evangélicos? O sea, y desde el principio se planteó el tema de cuál eran las fuentes, la manera de saber quién era un evangélico, ¿no? Les dimos el texto de Lausanne que había hecho en el año 74 Stott, ¿no? Para aquel congreso que hubo evangélico mundial, ¿no? Y entonces lo leyeron, estudiaron y vinieron al día siguiente, después, como es un texto breve, ¿no? Lo habían manejado rápidamente y decían, bueno, hemos encontrado un nombre en el texto. Se cita a Billy Graham, ¿no? ¿Quién es Billy Graham entonces? ¿Es como el Papa vuestro entonces? ¿Es como la figura que hay? No, esto está citado, pero es simplemente una frase que viene ahí, no tiene importancia. Ah, no. Entonces estaban perplejos, ¿no? Como buscando dónde estaba aquí la fuente de que realmente guiaba este movimiento, ¿no?
Y bueno, pues le tuvimos que explicar varias veces que ni Billy Graham era nuestro papa, ni nos interesaba lo que podía opinar sobre una cosa u otra, ¿no? Que era simplemente una cita que venía de él con su nombre, ¿no? Pero, claro, no acababan de entender en qué consistía. Entonces, uno puede ser metodista y evangélico, o sea, puede ser también luterano y evangélico, puede ser, puede ser presbiteriano y evangélico. ¿Cómo es esto? O sea, no acababan de comprender lo que hay. Y claro, es históricamente, como he querido mostrar esta mañana, que uno lo entiende. Claro, es que son movimientos dentro de ciertas tradiciones, ¿no? Que viven la experiencia evangélica, estando en ella, ¿no? Siendo de ella, pero no siendo de ella. O sea, una realidad compleja, difícil de entender, ¿no? Claro, esto se agudiza mucho sin que no hemos hablado, claro, del movimiento carismático. El pentecostalismo histórico, que hablé de él, ¿no? Claro, es un movimiento que tiene confesiones de fe, organización, disciplina, una formación ministerial, una acreditación de quién es pastor, quién no es pastor. Pero claro, llega el movimiento carismático en los años 60, ¿no? Que se produce en cualquier denominación, en cualquier tradición. Tú puedes ser católico y carismático, puedes ser anglicano y carismático, puedes ser de cualquier tipo de bautista y carismático, ¿no? Y entonces, claro, ya profundizamos todavía más en esta nuestra complejidad. Porque claro, ya realmente ya no se trata solamente de ser evangélico, sino que además eres renovado o no renovado. O sea, perteneces al movimiento que hay ahora, a esta nueva ola del espíritu, o estás todavía en la ola anterior, ¿no? Si estás en la ola anterior, todavía no estás al día, ¿no? Entonces, estamos como en diferentes fases, ¿no? Y tenemos, claro, conferencias de renovación, que son como conferencias evangélicas carismáticas, ¿no? En la verdad, y otras conferencias que no estamos renovados, ¿no? Que todavía no tenemos esa experiencia. Y claro, esto te pones desde el punto de vista de fuera y es efectivamente difícil de entender, ¿no? O sea, una preocupación, claro, que muchos tenemos es hasta qué punto rompían la comunidad estos movimientos, ¿no? Ahora es cierto que el movimiento carismático dividió muchas iglesias, ¿no? En el sentido, ¿no? Por la experiencia del Espíritu, había algunos, claro, fue mi caso en la iglesia de la calle Calatrava, ¿no? De Madrid, ¿no? Mi pastor, que era Alberto Araujo, recibe la experiencia del bautismo del Espíritu por medio de hermanos gitanos de Filadelfia. Y él, claro, era presbiteriano, luterano de la Iglesia Evangélica Española, pero ahora era carismático. Entonces, claro, todo esto provocó toda una serie de problemas tremendos, ¿no? Desde su consejo de iglesia, la congregación de los que estaban a favor, los que estaban en contra. Y entonces, claro, te has planteado muchas veces si este tipo de movimientos contribuía o no a la unidad o la división. La visión que muchos tienen es como que crecemos por multiplicación a través de divisiones, ¿no? Entonces, se expande la iglesia a medida que se va dividiendo, va formando otro, como si fuera una visión orgánica, y lo queremos ver así optimistamente. ¿Quién sabe, no? Dios tiene formas extrañas también de hacer crecer su iglesia, pero realmente nos falta mucho una idea de comunidad. Yo cuando leo el Nuevo Testamento, claro, encuentro que en la enseñanza apostólica, el ser una persona que produce disensiones, ¿no? Que causa divisiones, que hace que haya cismas, ¿no? El carácter cismático es algo tan grave en el Nuevo Testamento como ser adúltero, como tener una inmoralidad. Sin embargo, en nuestro medio es como que tenemos pecados respetables, ¿no? O sea, hay cosas que sí que son objeto, digamos, de disciplina o de rechazo, ¿no? Pero luego otras que se consideran, bueno, el hecho de provocar separaciones, divisiones y demás, lo vemos en otro punto de vista, depende cómo lo mires, ¿no? Y claro, no sabes mucho cómo llevar esto a la práctica, ¿no? Cuando una división es un cisma y cuando es realmente algo justificado, es un problema con el que convivimos y en cierto sentido también daña mucho el testimonio comunitario. Esto es diferente, claro, que la visión superficial de muchos católicos que te dicen, bueno, pero protestantes hay tantos, ¿no? Evangélicos hay tantos, o sea, ¿vosotros qué sois, no? Yo me acuerdo que cuando estaba en el barrio de San Pascual, en Concepción, tenía un cura al lado y llegamos de Vallecas, colocamos allí el local y me pareció por cortesía ir al cura de la parroquia que estaba al lado, ¿no? Para que supiera que estábamos allí, ¿no? Y darnos a conocer, ¿no? Y el cura ya lo sabía, claro, desde el primer día que llegamos, pero el cura me preguntó lo primero, ¿y vosotros quiénes sois, no? O sea, y entonces le expliqué, le dejé a unos libros sobre qué era ser evangélico, etcétera, y todo esto, ¿no? Y empezamos a tener conversaciones. Él venía a veces al final del culto, yo a veces iba a la parroquia y le buscaba y hablábamos, ¿no? Y ya después de 3 meses me dice, o sea que nosotros es como los mormones, ¿no? Me dijo, como los mormones.
Y yo ya dijo, bueno, yo soy un completo inútil, no les explica a este hombre algo, o cómo te puedes entender que después de leer libros y después de hablarle todo esto me sigue diciendo que sois como los mormones, o sea, pero claro, yo empecé a entender que realmente es difícil para esta gente, o sea, claro, tienen un nombre distinto, uno se pone en la puerta un nombre, ¿no? Y luego dicen que todos son lo mismo, o sea, claro, es que no acaba de comprender que, y luego escucha a uno y es totalmente diferente a otro, ¿cómo pueden ser lo mismo, no? Yo le decía, bueno, es que en la Iglesia Católica también hay diferencias, ¿no? Hay maneras, ¿no? Pero claro, le era muy difícil, ¿no? Entender esto. Y ese prejuicio yo creo que todavía está en ese tema comunitario, ¿no? En el entorno nuestro, ¿no? En que ve que hay mucha diversidad, ¿no? De lo que entiende la gente que pueden ser los evangélicos. Aunque tristemente, no nos engañemos, en nuestro medio la mayor parte de la gente ni siquiera sabe quiénes somos. Antes porque no se conocía más que Testigo de Jehová, que era prácticamente lo único que se veía en la calle, ¿no? Pero ahora, claro, hay más presencia evangélica, ¿no? Pero es más en ciertos colectivos, ¿no? El colectivo inmigrante de origen latinoamericano, donde es muy claro lo que es ser evangélico, colectivos como el gitano, ¿no? En el cual pues casi todos, cualquiera que le pregunta sabe de los del culto, de los aleluyas, o sea, no hay ninguno que no sepa qué es eso. O sea, pero claro, te sales de estos colectivos marginales y no es tan fácil, ¿no? O sea, le preguntas, ¿usted ha conocido un evangélico? Pues la mayor parte de la gente no, ni siquiera ha tenido un contacto con alguien o ha visto a alguien alguna vez o en algún momento, pero tiene poca relación, ¿no? En ese sentido tenemos el desafío, ¿no? Comunitario, ¿no? De mostrar la realidad de lo que somos más allá de individualmente. Tenemos una pregunta que hace un miembro de esta iglesia, Carlos Escaño. Es un poco larga. ¿Cómo conciliar en la vida pública los aspectos de la doctrina cristiana que en este momento consideramos contractuales? Hay quien defendería que como cristianos no deberíamos sentir vergüenza por el Evangelio, aunque en ciertos contextos mostrar ciertas posturas públicas significaría directamente inmolarse, a veces con consecuencias laborales y penales muy serias. No me refiero a tomar una actitud falta de diálogo, sino simplemente la expresión de ideas y marcar posturas, sin cancelar a los demás, pero con el peligro de ser públicamente cancelado. Sí, la pregunta de Carlos es, claro, es el problema que muchos tienen, ¿no? De la expresión de su fe en el medio en el que están, ¿no? En el que la tolerancia se acaba con tus opiniones, ¿no? Claro, mientras callas no tienes problemas, ¿no? En ese sentido, ¿no? O sea, mientras se ve como algo privado, personal, pues ejerce la tolerancia. Pero cuando hablas, ¿no? ¿Cuándo es cuando realmente dices lo que piensas, ¿no? Claro, este es un problema creciente, ¿no? Porque la tendencia actual, claro, es una nueva intolerancia, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque hay como un pensamiento único que marca lo que es aceptable, aunque tampoco hay que ser tremendista. Yo empiezo a ver ahora, miraba los periódicos esta mañana, que los compro los sábados, varios periódicos, ¿no? Y verían todos la portada de las marchas feministas del día que hubo ayer, ¿no? Y claro, todos enfatizan la división, ¿no? O sea, hay una fragmentación en esos valores comunes que supuestamente tiene el progresismo, la modernidad. Ahora hay una quiebra, ya no solamente en el sector conservador, que rechaza ese feminismo y todo lo que implica, sino el propio movimiento está dividido. Entonces, claro, también a veces miramos el pensamiento único de fuera como si todo fuera una armonía, cuando la realidad es que cuando empiezas a apuntar a cuestiones concretas, empiezas a ver divisiones, incluso dentro del sector que se considera progresista, ¿no? Ya no ven las cosas de la misma manera, igualmente, ¿no? Entonces, eso nos debería dar un poco más de ánimo, ¿no? De que pueda haber más espacio a partir de ahora, aprovechando también que otros colectivos expresan más abiertamente sus opiniones, ¿no? O sea, hay un número de intelectuales también en España, reducido, claro, pero que son bastante independientes, ¿no? Yo cuando leo la columna de los sábados del País de Sabater, ¿no? Siempre me sorprende, porque tiene opiniones siempre que no van nunca con lo que considera que es el consenso de lo que hay, ¿no? Y libremente opina y dice de lo que quiere. Y hay todavía personas que actúan así, ¿no? O sea, que no responden, claro, a un colectivo muy amplio, claro, eso es cierto, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que hay cierto margen para poder hablar o opinar.
Desde luego que yo creo que la visión del cristiano en el mundo que vemos en este curso, ¿no? Como Stott marca también en su libro, ¿no? Sobre los desafíos del cristiano en este mundo, ¿no? Yo creo que lo que no hay que renunciar es en el derecho a poder hablar, ¿no? Opinar. O sea, imposición, por supuesto que no. O sea, movimientos que lo que tratan, digamos, es de forzar, ¿no? A la sociedad a seguir una opinión minoritaria, que es la cristiana. Esto no ves como es algo aceptable, ¿no? Y la experiencia, como dice él, de la ley seca en Estados Unidos, de la caza de brujas, de todos los movimientos que ha habido siempre de impositivos, ¿no? Por muy inspirados que fueran por la fe evangélica, claro, ya puritanos que estaban detrás de toda aquella lucha que había, pero causaron más males que bienes, ¿no? Lo que produjeron, ¿no? En ese sentido, la imposición hay que dejarla, pero también el laissez-faire, ¿no? Que dice el dejar las cosas, ¿no? No es la alternativa, ¿no? El simplemente callarse y no comprometerse con ello, ¿no? O sea, yo creo que la opción siempre tiene una tercera vía y tiene que ver, como dices Stott, con la persuasión que pueda haber con tu propia opinión, argumentación. Claro, a veces me parecía, confieso, demasiado optimista, ¿no? Porque, claro, lo que ves con el paso de los años, ¿no? Que la gente está como atrincherada en sus prejuicios, ¿no? Y esto de las argumentaciones es como que le resbala, ¿no? O sea, yo ya empiezo también a hacerme más agustiniano cada vez, ¿no? Porque te das cuenta claro, esto no es una cuestión de las razones que tú presentas, ¿no? O sea, es que tú puedes estar discutiendo todo lo que quieras, pero es que la gente no tiene la disposición para poder hacer. Entonces da igual lo que le digas, que finalmente se va a quedar asumiendo. Entonces, efectivamente, hay razones que el corazón conoce que van más allá de lo que es nuestros argumentos, ¿no? Sí, en ese sentido, a veces yo creo que Dios obra más en experiencias que la gente tiene, ¿no? En que se le viene abajo. Keller, por ejemplo, tiene cosas muy buenas en su obra sobre el tema del derribo de los ídolos en la vida de las personas, ¿no? La gente vive para algo, para alguien, ¿no? Y de repente tiene una experiencia de decepción, ¿no? Aquello en lo que tiene su ilusión. Y es el momento en que esa persona está más abierta realmente al Evangelio. El momento en el que aquello en lo que ha basado su vida se ha fallado, se le viene abajo. Entonces se plantea sobre qué construye su vida, ¿no? Sobre qué se basa, ¿no? Y entonces, efectivamente, yo creo que podemos verlo como una oportunidad. La crisis en general, ¿no? Cuando una persona se ve en el fracaso, ¿no? Y en la decepción, es cuando más abierta está realmente a que le puedas hablar de cuestiones más profundas. Mientras se mantiene aferrada a su ídolo, ¿no? A aquello que piensa que es todo para ella, es imposible prácticamente. Porque hay, como dice Keller, una dependencia. Él lo explica muy bien, ¿no? En el sentido de que llega hasta la ceguera, ¿no? Como el adicto, ¿no? Dice, o sea, la persona que tiene una adicción a una sustancia, a lo que sea, una práctica, nunca lo reconoce. A ver, vamos, todos lo hemos hecho, ¿no? O sea, nunca acabas aceptando tus propias adicciones. Tú nunca eres adicto de eso, ¿no? O sea, tendrás esa mala costumbre y tal, pero bueno, eso no es una adicción, eso no es otra cosa, ¿no? Entonces, hay una ceguera intrínseca, ¿no? Por el cual tú no ves las cosas por las que vives, de lo que dependes, no quieres reconocer. Tú dices, no, sí, yo quiero a esa persona, pero tú no quieres reconocer que vives para esa persona. O sea, simplemente la quieres y ya está. Pero no quieres reconocer hasta qué punto toda tu vida gira en torno a esa persona y todo lo que haga. Entonces, la idolatría efectivamente tiene un aspecto no solamente de esclavitud, de dependencia, sino de ceguera. No ves realmente de qué es lo que sirves, ¿no? Por eso en muchos libros él apunta a preguntas como para descubrir, ¿no? Cuál es tu idolatría profunda, lo que él llama, ¿no? ¿Qué es lo que realmente a ti te importa, ¿no? Suele hacer esa pregunta a él, ¿no? De ¿qué es aquello que si te fallaba en tu vida, que si no lo tuvieras, tú dices, bueno, ya, la vida no me interesa. O sea, yo no me importa morirme, o sea, me da igual. O sea, ya, ahí has descubierto cuál es el ídolo de tu vida, ¿no? O sea, aquello que realmente es finalmente la motivación profunda, ¿no? Y que puede ser muy respetable. Puede ser tu familia, tu matrimonio, tu trabajo, aquello que es digno, ¿no? Que es algo que no es despreciable, pero que tu vida en el fondo gira en torno a ella. Es eso lo que hay. Muy bien. Aquí hay otra hermana, Milagros, nos dice a todos, se puede leer Efesios 2, 11, 22, el puente es la palabra que se encarnó. Lo voy a leer. Sí. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión
o la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así es, yo también creo que Cristo es el puente, o sea, es Él el que hace posible que todas estas barreras y separaciones que nosotros construimos, ¿no? Y constantemente no nos cansamos de levantarlas, ¿no? O sea, sean de raza, de nación, de cultura, de nacionales o inmigrantes, sean de una u otra cosa. Y nuestra búsqueda identitaria socialmente lo que hace es levantar nuevas vallas y barreras constantemente, ¿no? O sea, cada subgrupo, cada cultura y tribu que surge, lo que hace es buscar su identidad, ¿no? Por la separación de todos los demás, ¿no? Entonces, inevitablemente que esto va a llevar a una mayor fragmentación y nunca a una mayor unidad. La unidad, efectivamente, solamente la produce Cristo Jesús en último término. O sea, porque es la Iglesia, la comunidad cristiana, es el único lugar donde no hay separación de ningún tipo más que la que Cristo hace. O sea, y finalmente, además, como es el lugar de encuentro con Cristo, es donde puedes encontrar incluso tu sitio para conocer a Cristo, para descubrir quién es Cristo, ¿no? Mientras que cualquier otro lugar del mundo, si no perteneces al club, si no eres del grupo concreto, estás ahí excluido, ¿no? Y es el testimonio de muchos que están decepcionados, ¿no? Porque han buscado su identidad en un grupo concreto, ¿no? Y claro, ven como de repente que no encaja, ¿no? Escuchaba en uno de estos podcasts que hay ahora en la Radio Nacional, ¿no? El testimonio de una chica que era bisexual, ¿no? Y contaba cómo durante un tiempo se creía que era lesbiana y tal, y estaba en ese medio, hasta que descubre que tiene atracción también por los hombres, ¿no? Y entonces había vivido un rechazo total, ¿no? del grupo lesbiano donde estaba, ¿no? Y entonces toda la entrevista era diciendo que eran más intolerantes que los heterosexuales, que nunca había visto semejante rechazo como el que había vivido entre las lesbianas, ¿no? Por no tener esa inclinación. Claro, porque todos estos grupúsculos, ¿no? Claro, lo que forman son cada vez más la exclusión de los otros, y en el fondo no hay ninguna... O sea, la unidad que dan es aparente. O sea, cuando decimos LGTBQ, no sé cuántas letras ya le ponen el más, ya pues no saben cuántas incluir, ¿no? En el fondo no tiene ningún contenido. Es como asociar diferentes estilos de vida en torno a la sexualidad, pero que no tienen unidad. Desde que la Iglesia cristiana, claro, forma una unidad mucho más profunda que lo que puede ser una orientación sexual o cualquiera de las otras distinciones, ¿no? Que hace que seamos, por un lado, diversos, ¿no? Porque ese es el asombro, ¿no? La maravilla de la Iglesia es que tú no estarías con estas personas si no es por causa de Cristo. O sea, tu propio carácter, tu forma de ser no te llevaría a ese grupo, ¿no? Entonces no tienes otra explicación para tu participación y membresía y unión a la Iglesia que Cristo Jesús. No hay la obra de su Espíritu, hace algo que no tienes otra razón o punto común en que puedas verlo, ¿no? Y aunque eso trae tensiones, por un lado reafirma lo que es la verdadera Iglesia, ¿no? Que tiene que implicar esa diversidad
Por eso yo tengo muchas sospechas y desconfianza siempre con grupos que sean muy uniformes, ¿no? Sean étnicamente, sean grupos de jóvenes, sean iglesias orientadas a gente de cierta clase social, ¿no? Cuanto más va reduciendo la iglesia a un grupo, claro, la teoría que ellos tienen es que estos grupos de unidades homogéneas, como le llama el enriquecimiento, crecen más. Claro, y es cierto que en cierto sentido crecen más. Claro, si tú juntas a todos los rumanos, probablemente una de las ciudades más grandes que hay en Madrid es la de los rumanos que tienen en Arganda, ¿no? Pero, claro, están ahí muchos por ser rumanos. O sea, realmente habrá muchos que son efectivamente cristianos, ¿no? Pero hay un factor social, el cual la gente le ayuda, comen lo mismo, tienen la misma costumbre, hablan el mismo idioma. Claro, ¿es esto la iglesia? Sí y no. O sea, por un lado, hay una iglesia que tiene ese carácter étnico, esa condición, pero cuanto más reduces el ámbito común, ¿no? Más restas realmente lo que es la verdadera unión, que es en Cristo Jesús y que es intercultural, ¿no? Es internacional, que abarca todo tipo de personas, ¿no? Y en ese sentido ese es el desafío, yo creo, de ser iglesia, ¿no? El poder convivir con tantas diferencias. No sé si hay más preguntas o concluimos. Sí, hay una más y con esta terminamos porque, Vas a hablar. en fin, se nos pasa la hora un poquito. ¿Cómo van a saber quiénes somos o qué creemos los evangélicos habiendo tantos grupos tan diferentes y lo peor de todo, en muchas ocasiones enfrentados, creciendo en numerosas ocasiones por divisiones? Obviamente la fe es algo personal, pero tantas diferencias entre personas... Perdón, tengo que abrir esto un poco más. Pero tantas diferencias entre personas que dicen creer lo mismo no ayuda a la hora de proclamar un evangelio. Esto dice Tito Fernández. Sí, yo creo que evidentemente es un obstáculo, un impedimento, pero volviendo a Stott, por ejemplo, y el nacimiento del movimiento ecuménico que hubo a principios del siglo pasado, ¿no? En el cual se buscó en la unidad, ¿no? La base del testimonio cristiano, ¿no? Cuando nace el Consejo Mundial de Iglesias, ¿no? La visión de que, bueno, vamos a unirnos con una confesión elemental, básica de fe, ¿no? Y de esa forma tendremos una voz unida frente a lo que era la secularización ya que apuntaba finales del siglo pasado y que se acrecienta, ¿no? Entonces, el año 48 conforman esta asamblea, ¿no? Para intentar buscar un terreno común, ¿no? En el cual encontrarnos en la posguerra, ¿no? Después de tantas divisiones, luchas, conflictos y tantas denominaciones. Claro, el pionero del movimiento ecuménico era una conferencia de misiones que hubo en la primera década del siglo XX, porque es que es increíble, pero pensar que en el siglo XIX bautistas, metodistas, anglicanos, todas las denominaciones hacían su propia misión sin tener ninguna relación entre sí. O sea, no es que solamente tenían su organización, es que estaba en un pueblo africano el misionero anglicano y saludaría, yo digo que tendría cortesía o educación para tratarse con el misionero metodista, pero cada uno tenía su propia causa y no tenían ninguna relación entre sí, más allá de la individual o personal que podían tener como había, ¿no? Entonces, claro, muchos de estos misioneros empiezan a plantearse, esto no es normal, ¿no? Estamos aquí perdidos en una aldea en África y cada uno está haciendo aquí su historia y no tenemos relación, ¿no? Entonces, muchos de ellos empiezan a plantearse, vamos, tendríamos que hacer algo en común, ¿no? Tendríamos que tener un esfuerzo para poder aunar cosas juntos, ¿no? Entonces, desde el mundo misionero, como Samuel Escobar ha mostrado, surge ese énfasis, ¿no? de buscar una mayor unidad, ¿no? Entre todas aquellas denominaciones que ni siquiera se relacionaban entre sí, ¿no? Todavía ves incluso residuos, ¿no? Yo enseño en la Facultad Bautista, ¿no? Esta tarde como Javier, ¿no? Y a veces cuando me queda asombrado, ¿cuántas veces dicen la palabra bautista, ¿no? Porque es que bautista es todo, ¿no? O sea, principios bautistas, la bautista, el culto bautista. O sea, hay muchas denominaciones todavía que es que tienen tal identidad tan fuerte, ¿no? Que realmente te asombra, ¿no? Todavía con lo fuerte que está su identidad nacional, ¿no? Pero claro, a partir de entonces algunos empiezan a relativizar en el campo misionero. Samuel Escobar lo explica muy bien, ¿no? Dice, es fuera del occidente, ¿no? Donde se empiezan a unar diferentes denominaciones en conjunto, ¿no? Llegan a América, ¿no? Dice Samuel, ¿no? Y en América empiezan a relativizar. Bueno, tú eres bautista, yo metodista, bueno, está bien, somos cristianos lo importante, ¿no? Y en América empiezan a encontrar como un terreno común, ¿no? Pero tenemos toda la cuestión en Europa
donde sí que se mantiene, ¿no? Y donde él le dice que percibía a Samuel Escobar que aquí, claro, era muy importante, ¿no? Si tú eras de Hermanos o tú eras presbiteriano, eso era muy significativo. O sea, no era tan sencillo como se veía en Latinoamérica o como se veía en Estados Unidos, ¿no? O sea, aquí se veía como una diferencia real de lo que había, ¿no? Entonces, claro, en cierto sentido hemos vivido un desarrollo diferente, una evolución diferente en unas partes del mundo que en otras, ¿no? Sobre las relaciones entre evangélicos. Ahora bien, el sueño de formar una denominación, una iglesia común, claro, esto fracasó rotundamente, pero fracasará siempre. O sea, si os fijáis, la Iglesia de Cristo, discípulos de Cristo, todas las denominaciones que han surgido de restauración. Vamos a hacer la Iglesia del Nuevo Testamento unida, nos reunimos para partir el pan de cualquier denominación, da igual si está bautizado de niño, de adulto, como sea, todos somos cristianos, nos unimos, finalmente forman otra denominación. O sea, la historia de todas ellas es que finalmente acaban constituyendo un grupo más de los que ya había, ¿no? No a una ni separa, ni hacen desaparecer los otros, ¿no? Sino que crean uno nuevo. Entonces, claro, el sueño de restauración, que es otro tema muy evangélico también, ¿no? La idea de volver a la iglesia primitiva, pasando de un salto descomunal con pértiga, ¿no? Hasta el siglo I, y ahí ya encuentras la iglesia genuina, ¿no? Y vamos a traer esa hora. Generalmente acaba creando hasta una secta, ¿no? Muchas sectas son así. O sea, originalmente surgen como la restauración del cristianismo primitivo o directamente ahora, sin ninguna E, ¿no? Entonces, yo no creo en una unidad que viene de esa forma por una organización, un esfuerzo común, una campaña de unión. O sea, yo creo que nuestra unidad tiene que ser orgánica porque, volviendo a la oración del principio, ¿no? ¿Qué es lo que pide el Señor Jesús en Juan 17? No pide una unión estructural, institucional, una unidad organizativa, ¿no? Él pide que sean uno en Cristo Jesús, ¿no? Y en ese sentido, claro, nos guste o no, lo que Jesús nos está diciendo es que estamos unidos ya en Cristo Jesús. La cuestión es si reconoces a tu hermano y le amas o no. Eso es otro tema. O sea, que es lo que te dice Juan, ¿no? O sea, hay una contradicción. Si tú estás despreciando a tu hermano y estás unido a Cristo Jesús como él, ¿no? El conflicto es otro, ¿no? Pero no es porque no estés unido a él, estás unido en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, la unidad orgánica, yo creo que está evidentemente, como se dijo en el movimiento evangélico al nacer el movimiento ecuménico, ¿no? Por Stott y por Lloyd Jones y todos estos predicadores, es una unidad orgánica ya en Cristo Jesús, ¿no? Entonces tienes que partir de ahí tu visión de la unidad de la iglesia, ¿no? Y no al revés. En el mundo evangélico se ha vivido muchas veces, por ejemplo, con temas de oración. Llegó un movimiento de oración muy fuerte, ¿no? En ciertos momentos en que, de finales del siglo pasado, que dijo, bueno, la unidad va a venir por la oración. Como no nos ponemos de acuerdo en nada, ¿no? En teología, ¿no? Y tampoco somos capaces de evangelizar, porque las organizaciones son las que manejan todo y finalmente se convierte en una campaña de un evangelista de turno. Vamos a orar. Simplemente nos unimos para orar de todas las iglesias y esto creará un movimiento que traerá una renovación, una unidad en lo que hay, ¿no? Entonces hubo muchas expectativas de la oración como el medio de integración. Si nos uníamos para orar, no me digas nada, solamente oramos, ¿eh? Pero no me prediques, ¿no? Entonces, claro, cada vez había una limitación, restricción, como si la oración fuera algo independiente de la palabra, como si no tuviera ninguna relación con el contenido de tu fe. Claro, y la oración tampoco es eso en el Nuevo Testamento. Claro, la oración ves que es una respuesta a Dios, a su palabra, que está en relación con ella, ¿no? Entonces, el movimiento de oración muchas veces tuvo un énfasis práctico en cuanto que parecía que la gente respondía más a una reunión de oración que lo que parecía una reunión de predicación o de lo que había. Pero en el fondo, claro, era tan superficial que no llegaba a unar, ¿no? El último intento que se hizo fue las marchas de Jesús con oración, se convirtieron en marchas de oración, el movimiento de guerra espiritual que crea como una especie de visión estratégica, ¿no? Vamos a hacer oración de guerra, ¿no? Entonces, si salimos en procesión aquí en Alcalá contra los focos donde está satánicamente el mundo oculto aquí incluido, ¿no? Y nos enfrentamos a esta idolatría demoníaca, ¿no? El Señor finalmente va a hacer algo aquí en Alcalá y va a unir a las iglesias, pero para eso tenemos que unirnos primero en esta marcha y acción de oración, ¿no? Pero esto son cosas que
finalmente no te encajan ni con el modelo neotestamentario. Tú no ves que Pablo hace un movimiento de oración. Pablo va a predicar el evangelio a un sitio y ya está. O sea, no se reúne antes a ver que una oración de guerra, vamos a desmontar al demonio que tiene esta región, y una vez que le hayamos desarticulado su poder, ¿no?, vayamos a predicar, ¿no? Pablo va a predicar y él cree que es por la palabra que hace la guerra. O sea, es el instrumento, el arma, es el poder de la palabra por el Espíritu de Dios, ¿no?, que produce esa obra, ¿no? No cree que es una oración de guerra estratégica que lo hace, ¿no? Entonces, claro, acabó también desfalleciendo y declinando este movimiento porque no tenía como una base bíblica muy clara, ¿no? Es que yo creo que la unión tiene que ser más profunda, ¿no?, que simplemente la oración. No vamos a reunirnos a buscar el común denominador que mínimo que haya, ¿no? En el movimiento ecuménico fue Cristo es el Señor, ¿no? La confesión más simple. Vamos a tener esta, y esta es la única confesión de fe que tiene el Consejo Mundial de Iglesias, ¿no? Pero ¿qué significa que Cristo es el Señor, ¿no? ¿Dónde está el contenido? Tiene que tener un contenido, ¿no? Si no, no entiendes qué significa esa declaración, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, José, en primer lugar, por haber compartido con nosotros estos minutos de sabiduría. Bueno, minutos, un tiempecito, 2 horas, y muchísimas gracias por el esfuerzo, porque además sé que por la tarde tienes que estar 5 horas dando clase también en otro lugar.